Ya. 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 Bueno, buenas tardes, señores. Retomamos audiencia entonces en esta causa RIT 1803-2016, siendo las 14 horas con 20 minutos, 19. Se incorpora a la audiencia fiscal Carlos Gajardo. Sí, su señoría, buenas tardes. Carlos Gajardo Pinto, fiscal adjunto ya individualizado. Y abogada. Buenas tardes, su señoría, abogada querellante Bárbara Salinas, en representación de Luis Pastén y otros. Bien. Magistrado, señoría, ¿me permite? Hay otros colegas querellantes que se encuentran detrás de la división de la sala que no se han individualizado, me parece, al comienzo de esta audiencia. Ah, yo pregunté si era todo y no, nadie. Pero se encuentran presentes. Acá los vemos. Ya, bueno, están pidiendo acá que quede en el registro que han comparecido, para eso necesito que se incorpore su individualización al audio. ¿Se pueden acercar, por favor? ¿Detuvo el audio? Ya, no todavía, les digo enseguida. Son individualizados. Todavía no. Van a prender el audio. Ya. ¿Sí? Muy buenas tardes, señoría. Comparece el abogado querellante Rodrigo Molina Rillón en representación de 3 víctimas individualizadas de la presente causa. Perfecto. Buenas tardes, magistrado. Abogado Reinaldo Melo Burra, con patrocinio y poder ya conferido en este tribunal, en representación de Iván Espíndola Canelo y otros. Buenas tardes, magistrado. Ana María Pacheco, abogada, en representación de Carolina Sangüesa, Rodrigo Díaz Sangüesa, don Francisco Díaz Sangüesa, don Evaristo Díaz Enrique, doña Karin Cofré Gavilar, don Juan López Galve, don Javier Sangüesa Aranea. Muy buenas tardes, magistrada. Joana Montivero Quintana, abogada querellante de dos representados que están individualizados en audios en la querella que presenté. Muchas gracias. Buenas tardes, su señoría. Abogado don Raúl Bustamante Yeques, querellante, en representación de don Josef Cifuente Tapia. ¿Y? Buenas tardes, magistrado. Daniela Valdés Aravena, abogado querellante por una víctima. Bien. Señores, lo primero que me pedían del Departamento de Comunicaciones, no creí que fuera necesario advertirlo, porque básicamente acá hay colegas sentados. La toma y distribución de imágenes es un trabajo que se lo dejamos a los profesionales de las comunicaciones, y me imagino que ustedes comprenden que como nosotros no podemos controlar eso, ustedes absténganse de hacerlo. Han aparecido, al parecer, me informan en redes sociales, fotografías que fueron tomadas desde los asientos que ustedes están ocupando. Absténganse de hacerlo. Nosotros estamos proporcionando todos los medios necesarios para la debida difusión de esta audiencia, y además se encuentran presentes, además de las imágenes, se encuentran presentes periodistas que están tomando nota y hacen sus respectivos extractos. Entonces, no livianicemos el contenido de esta audiencia con esos comportamientos, por favor. ¿Ya? Bien. Hicimos los apercibimientos y ahora le vamos a dar la palabra al Ministerio Público para efectos de la formalización de la investigación. Sí. Magistrado, como una cuestión previa, hay una parte de la formalización donde indicamos el nombre de las víctimas, donde está el nombre del cliente, el nombre completo, el monto invertido y la tasa y la fecha del contrato. Le hemos adjuntado a la defensa y también hemos dejado a disposición del tribunal el listado completo, que vamos a solicitar que forme parte de la formalización y que se tenga por reproducido. Entiendo que la defensa no tendría oposición a esa situación. ¿El listado completo yo no lo tengo? No. Acá,
lo entregamos. ¿Tiene una copia para mí? Sí. Ya. Pero lo importante es que lo tenga la... Sí. Entonces, magistrado, con el objeto de, por economía, digamos, procesal, dar por reproducido y con eso la defensa tiene... ¿Estaría de acuerdo la defensa? ¿Qué mejor garantía que tenerlo impreso y debidamente individualizado en la nómina? Así es, su señoría. Nosotros, de todas recibimos- maneras, para efectos de registro, porque el registro es de audio, pero podemos escanearlo y pegarlo en la causa, ¿verdad? Porque es parte de la formalización. Fiscal. Sí. Magistrado, la Fiscalía le comunica a los imputados presentes en esta audiencia que actualmente se desarrolla una investigación en su contra por los siguientes hechos. Los imputados Víctor Pantoja Torreblanca e Ivonne Pantoja Torreblanca, entre los años 2014 y 2016, con el fin de captar dineros de inversionistas, simularon la existencia de un falso negocio de inversión que establecía una ganancia asegurada para las víctimas en torno a la compra de divisas de monedas extranjeras y otros commodities, como oro y otros. Actividad defraudatoria que realizaban los imputados utilizando el nombre de fantasía IM Forex de la empresa Responsabilidad Limitada, Inversiones Inmaso Limitada, rol único tributario 76.311.167-9, sociedad domiciliada en Avenida Providencia 1881, piso 17, oficina 1719, Comuna de Providencia, con sucursales en Viña del Mar, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt. Los dueños de la empresa IM Forex, que tenían la dirección y control de esta actividad defraudatoria, corresponden a los imputados Víctor Pantoja Torreblanca, gerente general, e Ivonne Pantoja Torreblanca, gerente de finanzas, quienes actuaban concertadamente, para lo cual los dos imputados, a través de distintas cuentas bancarias de la empresa y personales, recibieron cuantiosos aportes económicos de terceros, las víctimas, con el falso compromiso de restituirlos conforme a un retorno del orden del 10% mensual sobre el capital. Para estas operaciones fraudulentas se firmaban instrumentos privados que denominaban mutuos, que firmaban las víctimas y los representantes de la empresa IM Forex, en que se aseguraba una rentabilidad a las víctimas que era falsa. Las cuentas corrientes a través de las cuales actuaban los imputados para recaudar los fondos que las víctimas entregaban bajo engaño correspondían a cuentas corrientes que mantenían en el Banco de Crédito e Inversiones, BCI, Banco Santander y Banco Estado, y posteriormente a través de sus cuentas corrientes personales de los bancos BCI, BVA y Banco Falabella, y también la emisión de valevistas a nombre de la inversión, a nombre de la sociedad Inversiones Inmaso Limitada, atendido al cierre de todas las cuentas corrientes de la empresa. Las cuentas corrientes utilizadas básicamente son Banco BCI, Banco de Crédito e Inversiones, número 70351724, Banco Santander, 69-29231-3 y Banco Estado, número 347-7-091066-0. La captación de los clientes la realizaban los imputados a través de diversos medios, tales como Internet, por medio de la página web www.imforex.cl, y en ella se explicitaban como una empresa líder en servicios financieros, ágil, eficiente y altamente competitiva, dedicada a invertir en el mercado de divisas, commodities, opciones, índices y contratos por diferencias, sobre acciones, ofreciendo un crecimiento sostenido en el tiempo, indicando que ser parte de IM Forex significaba estar en una compañía que invierte de manera segura su capital, no pagando comisiones de administración y perteneciendo a una empresa comprometida con sus inversiones, contando así con la mejor tasa de inversión y viendo así reflejados sus intereses de manera mensual. También lo hacían mediante el contacto a posibles clientes a través de ejecutivos de captación de clientes, quienes contactaban a las víctimas incluso por vía telefónica a través de bases de datos que mantenían en su poder, y de manera presencial cuando concurrían a dependencias de las oficinas de la empresa y se les informaba que sus dineros serían invertidos en una plataforma de inversión segura y con altas rentabilidades y aseguradas. A los clientes se les informaba que el dinero sería invertido en una plataforma de inversión y además en dependencias de las oficinas mantenían a la vista grandes pantallas que sintonizaban, canales de inversión que exhibían gráficos de los productos que supuestamente se transaban en vivo y con los respectivos gráficos de utilidades. De esta manera, los imputados presentes en esta audiencia, concertados entre sí, comenzaron a ofrecer a partir del año 2014 y hasta marzo del 2016 falsas inversiones con una rentabilidad mensual del orden del 10% mensual sobre el capital, asegurando una rentabilidad a las víctimas, con la intención oculta de no devolver los dineros entregados ni la supuesta utilidad asegurada, ya que el instrumento mediante el cual se captaban los recursos aseguraba un pago fijo, que no era real y provenía de los fondos aportados por otras víctimas bajo engaño, en lo que se conoce tradicionalmente como una estafa piramidal o esquema Ponzi.
Operación fraudulenta, que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Asimismo, en la página web de la empresa se indicaba que se trataba de una empresa líder en servicios financieros que entregaba un servicio especializado, informado, ágil y oportuno. Al año 2016, los imputados lograron recaudar la cantidad aproximada de 48.637.451.788 pesos a través de este engaño. Estos dineros en parte se entregaron a las víctimas como falsos retornos para asegurar su permanencia, simulando una utilidad y asimismo promoviendo la entrada de nuevos clientes que realizaban sus aportes bajo engaño. En el transcurso del tiempo, desde el año 2014 al año 2016, lograron captar aproximadamente 1.320 víctimas. Perdón. En el transcurso del tiempo, desde el año 2014 al año 2016, lograron captar aproximadamente 1.320 víctimas. Así, existen 1.320 víctimas que entregaron dinero bajo engaño a los imputados, ascendente a la suma de 48.637.451.788 pesos. La maniobra defraudatoria ejecutada por los imputados Pantoja para obtener dineros de terceros comprendía la simulación de un negocio de inversión con rentabilidad garantizada y la entrega en algunas oportunidades a las víctimas inversionistas del dinero del mismo fraude como supuestas ganancias con el fin de mantener a las víctimas en la inversión y promover además nuevas inversiones tanto de las mismas víctimas como de otras personas a quienes reclutan bajo engaño en lo que se ha conocido tradicionalmente con el nombre de estafa piramidal. En efecto, los retornos de dinero parciales que realizaron los imputados a algunas de las víctimas en su caso era una utilidad falsa, ya que correspondía a dineros que se le entregaban a las víctimas a los imputados para la supuesta inversión y con este dinero pagaban supuestamente parcialmente los retornos, no obstante que se trataba de una mera circulación de dinero. Las víctimas que entregaron dinero bajo engaño a los imputados son las siguientes y están en el cuadro que se adjunta y que pedimos que se tenga por reproducido, que contiene la individualización de la víctima, las sumas entregadas y la rentabilidad que se les prometía. ¿Y la fecha del contrato? Nombre, apellido, claro, monto, tasa y la fecha del contrato. Sí, Así perdón, ¿lo tienen a la vista? Sí, su señoría. Ya, lo tenemos por incorporado entonces. Asimismo, Perdón, los imputados... Una observación. Perdón. Quiero pedir una aclaración en esta parte, su señoría. Al final de la formalización entonces, ¿sí? Perfecto. ¿O es previo a lo que tiene que decir el fiscal? Es respecto de las víctimas que aparece IM Forex como una de ellas. Entonces, quisiera que me aclarara aquello. Lo pedimos al final. Sí, lo pedimos al final, su señoría. Ya. Sí, sí, después cuando hable, por favor, de nuevo, acerque más el micrófono. Sí, sí. ¿Ya? Sí, fiscal. Sí, sí. Asimismo, los imputados Víctor Pantoja y Ivonne Pantoja, a través de la empresa IM Forex, sin estar autorizados legalmente, invadieron el giro bancario, pues se dedicaron desde el año 2014 a marzo del 2016 al giro que la Ley General de Bancos asigna a empresas bancarias, calidad que no tiene la empresa Inversiones Inmaso Limitada, rol único tributario 76311-167-9, IM Forex nombre Fantasía, empresa utilizada por los imputados y no obstante captaron o recibieron en forma habitual dinero del público en la forma indicada, celebrando contratos de mutuos con rentabilidad garantizada. Los hechos descritos se enmarcan jurídicamente como constitutivos del delito de estafa, el artículo 468 del Código Penal, en relación al artículo 467, inciso final del mismo Código Penal, y de delitos también de infracción al artículo 39 de la Ley General de Banco. Cabe ser presente que el delito de estafa es base o precedente del delito de lavado de dinero, conforme lo dispuesto en el artículo 27, letra A de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. El delito de estafa señalado es delito base del delito de lavado de activos desde el 18 de febrero del año 2015. Por otra parte, los imputados Víctor Pantoja e Ivonne Pantoja, a sabiendas del origen ilícito de los dineros que obtuvieron mediante la estafa descrita, a partir del 18 de febrero del 2015 realizaron diversas acciones cuyo objetivo era ocultar o disimular tal origen o los propios bienes, otorgándoles en definitiva una apariencia de legalidad o legitimidad que impidiera develar su real e ilícita fuente y le permitiera así aprovecharlos y utilizarlos sin temor a controles, como asimismo adquirieron, poseyeron y utilizaron bienes de origen ilícito conociendo tal origen y con ánimo de lucro. Dentro de las conductas de ocultamiento y adquisición, posesión, tenencia o uso desplegadas por los imputados se incluyen las siguientes. Las maniobras de lavado, que son las siguientes. Con fecha 15 de abril del año 2015, los imputados adquirieron para la sociedad Inversiones Inmaso Limitada el vehículo placa patente GZKB.37-9 del año 2015, marca Mercedes-Benz, evaluado comercialmente en 11 millones de pesos, destinando los imputados dineros del ilícito para esta operación comercial.
Por otra parte, con fecha 31 de diciembre de 2015, la imputada Ivonne Pantoja Torreblanca adquirió con fondos del ilícito el vehículo placa patente HSLT.96-5 marca Mercedes-Benz año 2016, evaluado en 48 millones de pesos, que fue financiado con dineros ilícitos provenientes del fraude. Con fecha 19 de febrero de 2016, se adquirió el vehículo marca Land Rover, modelo Discovery, placa patente HPWR-41-5, año 2016, a nombre de Víctor Pantoja Torreblanca, por un precio de referencia de 45 millones de pesos, adquirido con fondos del fraude. Asimismo, adquirió el 29 de enero del 2016 una cuatrimoto marca CF Moto, modelo Z8, 800 centímetros cúbicos, placa patente FGI-037-8, evaluada en 8 millones de pesos con dineros del fraude. El 30 de diciembre del 2015, el imputado Víctor Pantoja adquirió... ¿Y cuándo dice? El 30 de diciembre del 2015, el imputado Víctor Pantoja adquirió el automóvil marca Jaguar, placa patente HPVY.73-6 en un valor de 49 millones de pesos con dineros del fraude. Otras maniobras que realizaron los imputados fue la constitución de sociedades de fachada con el fin de ocultar el origen ilícito de estos fondos. Así, con fecha 26 de octubre del 2015, los imputados constituyeron la sociedad Aurum Coffee, sociedad anónima cerrada, con un capital de 10 millones de pesos aportado por los imputados, también proveniente de estos ilícitos. Con el fin de ocultar el origen de estos fondos, también con fecha 20 de octubre del 2015, los imputados constituyeron la sociedad IM Investment, sociedad anónima cerrada, rol único tributario, 76.489.798-6, en que aportaron 500 millones de pesos, dineros provenientes del fraude. Asimismo, los imputados tuvieron contesta en que se constituyera la empresa individual de responsabilidad limitada de inversiones Ivonne Pantoja EIRL el día 19 de junio del 2015 con un capital de 350 millones de pesos que se entera y paga en efectivo, también con dineros provenientes del fraude. Y la constitución también de la empresa individual de responsabilidad limitada de inversiones Víctor Pantoja EIRL con fecha 19 de junio del 2015 con capital de 350 millones de pesos que se entera y paga en efectivo con dineros provenientes del fraude. En efecto, la utilización de empresas o en general de estructuras jurídicas con el objeto de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes es una clásica tipología de lavado de dinero. Consiste en esencia en utilizar empresas para que éstas aparezcan como titulares de las operaciones bancarias o comerciales que en definitiva dan una apariencia de legalidad a los dineros o bienes que constituyen su objeto. En otros términos, se utiliza el giro o nombre de una sociedad para desvincular los dineros de origen ilícito de sus verdaderos dueños y en consecuencia su verdadero origen, destinándose el dinero no a las finalidades propias de la empresa, sino al beneficio o lucro personal de las personas naturales. Los hechos así descritos, su señoría, son constitutivos del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 468 en relación al artículo 467, inciso final, en calidad del Código Penal, en carácter de reiterados. También infracción al artículo 39 de la Ley General de Bancos, también el delito de lavado de activo de dinero previsto y sancionado en el artículo 27, letra A y B de la Ley 19.913, todos los delitos consumados, y les corresponde intervención penal a los dos imputados presentes en esta audiencia en calidad de autores del artículo 15, número 1 del Código Penal. Precisamos, magistrado, en el listado, eliminamos en la página 3, ¿listado de víctimas? Sí, lista de víctimas, IM Forex, que tiene una fecha de 1 de mayo del 2015 y un monto de... ¿Página 3 o 2? ¿Puede decir en la página 2 final? 2 final, entonces. 1 de mayo, IM Forex. Y 1 de mayo de 2015, IM Forex, y dice 30.246.246.10, y por lo tanto, bueno, el número total de personas serían 1.319, ¿no? 1.319, y hay que hacer el descuento en el... ¿En el listado usted no los tiene numerados? No. ¿Para la formalización? No, no está numerado. Pero, y por lo tanto habría que hacer el descuento de los 48.000 millones magistrado mencionados. ¿De los 30 millones? Exacto. Eso. En la suma total. En la suma total. 30 millones 246. 30 millones 246, 246. Ya, eso arroja el nuevo total. 246. Fiscal, y yo tengo una pregunta en relación a, como yo tengo la minuta suya, 4. cuando leyó Sí. los
los contratos o las adquisiciones más bien. La segunda adquisición de un vehículo Mercedes-Benz patente HSLT 96-5. Usted dijo una fecha distinta de la que aparece ahí. Sí, magistrado, lo que pasa es que eso es como un proyecto que teníamos y pero lo para poder modificamos anotar bien, porque verificamos, digamos, el certificado de inscripción. y ¿cierto? dijo que era 31 de diciembre. Estamos hablando del Mercedes-Benz. espera, HSLT. 31 de diciembre de 2015. HSLT. 31 de diciembre del 2015. Sí. Sí, fecha de adquisición. 31 de diciembre del 2015, magistrado. Ya. Certificado. ¿Precisiones entonces, abogados? Abogados. No, su señoría. Ya. Los imputados, Víctor. Don Víctor, ¿entendió los hechos que se está investigando? Señor, Sí. ¿entendió los hechos que fueron relatados por el fiscal y que están siendo investigados? Sí. Doña Ivonne, Sí. también. Fiscales. Señoría, en esta parte voy a intervenir yo, hacer presente que me voy a referir a los antecedentes de las letras A y B del artículo 140. La Fiscalía va a solicitar prisión preventiva respecto de ambos imputados y de la letra C se va a referir a continuación el fiscal Gajardo. Ya. Señoría, la Fiscalía solicita la prisión preventiva de ambos imputados, va a invocar como necesidad de cautela que la libertad de ambos representa un peligro para la seguridad de la sociedad y además un peligro inminente de fuga, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Hemos escuchado la formalización de cargos, señoría, y hoy día la Fiscalía va a acreditar en esta audiencia que efectivamente la empresa creada por ambos imputados, los cuales son socios de la empresa que constituyeron, es una empresa del tipo piramidal, es decir, una empresa que realiza operaciones fraudulentas de inversión y que implica en definitiva el pago de intereses a los inversionistas de sus propios dineros que invierten, ¿cierto? O de otros que concurren con posterioridad a la empresa a invertir sus dineros. Esto lo vamos a dar por establecido hoy día en la audiencia, ¿cierto? Vamos a acreditar cada uno de los antecedentes de los ilícitos por los cuales hemos formalizado, es decir, el fraude del artículo 468 del Código Penal, el artículo 39 de la Ley General de Bancos y también el respectivo lavado de activos, tal como se ha descrito su señoría conforme a la formalización de cargos. Y para explicar en definitiva cómo nace esta investigación, señoría, lo que voy a señalar a continuación es que efectivamente a partir del destape de lo que se denominó en su momento las estafas piramidales y principalmente el descubrimiento que se hizo de la empresa AC Inversions, la Fiscalía abrió de oficio investigaciones en orden a establecer si habían otras empresas dedicadas al mismo giro y también con posibilidades concretas de que pudiese tratarse de un fraude. Y concretamente se abrió una investigación en la Fiscalía que precisamente individualizó varias empresas que tenían similares características. ¿Y cuáles eran estas características que son ya descritos en la formalización de cargos, como el sistema denominado Ponzi, es decir, con altas rentabilidades del 10%, rentabilidades garantizadas, rentabilidades obtenidas en cortos periodos, empresas dedicadas a este rubro sin grandes fiscalizaciones, y por lo tanto se determinó que habían varias de estas empresas. En primer lugar, IM Forex, que aparecía en la página de internet como se describió también como una empresa ágil en inversiones, y como una empresa seria que recibía dineros de las personas y posteriormente las invertía en Forex, en moneda extranjera, en commodity, en oro, en café, se logró entonces identificar esta empresa con características similares a lo que era en su momento la empresa AC Inversion. También se identificó, y esto a título solamente de antecedente, la empresa Investing Capital, donde también se lograron incautaciones relevantes en su minuto, porque también tenía estas características propias de lo que es el sistema piramidal de las empresas con grandes rentabilidades, con rentabilidades garantizadas y con contratos de mutuos que se celebraban con las personas que concurrían a las diversas sucursales. Entonces se inicia esta investigación a partir de un oficio que se decreta en la Fiscalía. El fiscal jefe se abre en estas investigaciones y comienza precisamente la indagatoria con una orden de investigar que se despacha a la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana Oriente. ¿Y cuál era el sentido? Era recabar información de estas empresas y principalmente la que nos convoca el día de hoy, de la empresa IM Forex, cuyo nombre de fantasía es así, y que hace alusión, por cierto, a lo que es el Forex también, dentro de lo que en definitiva se trataría de las transacciones de moneda extranjera principalmente.
y se realizan diligencias en orden a ubicación de antecedentes precisamente para esclarecer posibles delitos de fraude y de estafas que podrían ser similares a las otras empresas que estaban siendo indagadas. Y también, junto con estos antecedentes, dentro de la carpeta de investigación, lo que se hace es obtener todo el reporte de lo que es la página de internet de la empresa IM Forex, donde hasta el día de hoy día uno puede ingresar y en definitiva lo que aparece dentro de la página de internet de la empresa IM Forex precisamente es que refiere que IM Forex es una empresa de servicio financiero ágil, eficiente, altamente competitiva, dedicada a invertir en el mercado de divisas, commodities, opciones, índices, también contratos por diferencia sobre acciones, ofreciendo un crecimiento sostenido en el tiempo. También aparece en definitiva alguna característica de lo que puede ser la empresa, y dice ser parte de IM Forex significa estar en una compañía que invierte de manera segura su capital, no pagar comisiones por administración, pertenecer a una empresa comprometida con sus inversiones, contar con la mejor tasa de inversión, ver reflejados sus intereses de manera mensual. Y después da una serie de características por qué operar con IM Forex, el inicio del mercado de divisas, y refiere a los clientes que en el fondo se trata de una empresa seria que invierte los dineros que ellos entregan en su minuto con la respectiva firma del contrato. Y nos fuimos encontrando dentro de la investigación, señoría, y fueron recabando también los policías información respecto de personas que habían denunciado también a esta empresa como una empresa del tipo piramidal, ¿cierto? Entonces, lo que comentaban y lo que declararon en su momento era precisamente que concurrieron a esta empresa que aparecía con esta publicidad en internet y que también, como se dijo en la formalización, aparecían siendo contactados por los ejecutivos a través del sistema telefónico, por internet, ya sea por publicidad también o por el boca a boca, como se dijo en su momento, y llegaban precisamente a invertir en esta empresa. ¿Y qué se les informaba de parte de la empresa? Que debían precisamente llevar un valevista, efectuar una transferencia bancaria o un documento mercantil, un cheque, para realizar esta inversión. Y las víctimas en general, y me voy a referir más adelante a cada una de las declaraciones, señoría, que hemos registrado y también la policía, pero en términos generales cada una de estas víctimas lo que indica concretamente es que llegan precisamente a esta empresa IM Forex con el objeto de invertir su dinero y obtener las altas rentabilidades que les garantizaban. Entonces, dependiendo del monto de las inversiones, variaba el monto de la rentabilidad que le ofrecían, que era del orden del 6% hasta el 10% y en algunos casos el 11%, según hemos podido constatar en los contratos que hemos analizado y en los contratos que hemos recabado en la investigación. Y precisamente este antecedente concreto, y que lo refieren estas víctimas, es que llevaban su dinero, incluso les informaban a qué se dedicaban. Realizamos transacciones con moneda extranjera, invertimos en commodity, efectivamente invertimos en oro, invertimos en contratos de diferencia, y refieren varias de ellas que concurren a las distintas sucursales. ¿Y qué es lo que ven precisamente en estas sucursales? Es una empresa que está constituida como una empresa de inversión, con grandes televisores donde se proyectan, en definitiva, grandes gráficos y canales financieros, donde se les entrega una agenda, donde se les entregan lápices, y lo que ve la gente en concreto es que precisamente se trata de una empresa que probablemente realiza inversiones. Y entregan entonces este dinero a través de un cheque, a través de una transferencia electrónica o a través de un valevista en la mayoría de las oportunidades. Y se les indica además algo muy concreto y que dice relación con que este valevista le va a arrojar una rentabilidad que se suscribe en el contrato, que como dije puede ser del orden del 6 al 10% o al 11%, pero que va a tener en un primer momento un porcentaje de rentabilidad proporcional. ¿Y qué se le explica a las personas en ese minuto? Que ese porcentaje proporcional a esa rentabilidad está justificado porque ese dinero tiene que ser invertido en primer lugar, tiene que ser subido a la plataforma donde opera supuestamente el gerente general de la empresa, el señor Víctor Pantoja, y por lo tanto, mientras eso no suceda, la rentabilidad va a tener una proporción del total que se le ofrece en cada contrato. Más adelante, señoría, vamos a justificar a usted que precisamente eso no es real, por cuanto nos hemos encontrado con incautaciones de valevista en los cuales jamás fueron invertidos y sin embargo se les fueron pagando las rentabilidades igualmente a las personas. Por lo tanto, no era real lo que se les ofrecía, básicamente que esto tenía que subirse a una plataforma de inversión y que esos dineros eran invertidos.
vamos a ¿A acreditar. qué se refiere con subir? Hay una plataforma en la cual la empresa justifica que realiza estas inversiones en moneda extranjera, en commodities, en oro, en café, y lo que dicen en el fondo de parte de la empresa es que este valevista debía ser invertido. Y subir a la plataforma implica que ya está en inversión transándose en los mercados financieros. Esa es la justificación que se le da a las personas para entregarles en un primer momento este porcentaje proporcional de la rentabilidad. Y eso constatamos posteriormente a través de diversas incautaciones que hicimos y de valevistas que fueron encontrados, que eso no era real porque habían valevistas incluso de periodos anteriores que no habían sido ni subidos a la plataforma y menos invertidos, menos depositados incluso en alguna de las cuentas de la empresa o de los imputados en forma particular. Entonces, señoría, respecto del fraude, del delito de estafa, precisamente lo que hay aquí es una maquinación fraudulenta, es decir, la creación de estas empresas con publicidad engañosa, con justificación de inversiones, con televisores en las empresas, con exhibición de gráficos, de canales de inversión y tratando de justificar que realizan inversiones para que la gente precisamente confíe. Y lo que hay también es una clara negociación imaginaria por cuanto estos dineros, estas inversiones de los distintos clientes no fueron, en definitiva, invertidas en ninguna plataforma y no fueron invertidas en ninguna moneda extranjera, tampoco en ningún commodity, ni en oro ni en café, como se les informó. Por lo tanto, en términos genéricos, señoría, el fraude está representado precisamente por esta maniobra engañosa, por esta negociación imaginaria que les plantean los imputados y a través de sus ejecutivos y de su personal en la empresa, y que finalmente resulta ser, como hemos ya esgrimido, el mismo dinero que invierten, que se les va pagando a los distintos clientes que vienen y con posterioridad se les va pagando a los demás. Y eso está justificado, señoría, como lo voy a acreditar más adelante. Con el correr al día siguiente, señoría, de la instrucción que hace la Fiscalía para indagar estos antecedentes de las empresas ya referidas, principalmente de la empresa IM Forex, se interpone una denuncia de parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, donde se denuncia precisamente lo que es la infracción al artículo 39 de la Ley General de Bancos. Esto es el 4 de marzo del año 2016, donde se refiere que se denuncian los hechos que revisten el carácter de delito que se indica, y don Eric Parrado Herrera, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, con domicilio en Santiago, denuncia básicamente lo siguiente: a través de la información recibida de un particular, la empresa Inversiones Inmaso Limitada, cuyo nombre de fantasía es IM Forex Investment, representada legalmente por Víctor Pantoja Torreblanca, ofrece la prestación de servicios financieros consistentes en recibir dinero del público en mutuo, obligándose a restituir la cantidad resultante de su gestión en la oportunidad que le sea solicitada, la que es equivalente al dinero entregado en mutuo con los respectivos resultados obtenidos de su gestión. El detalle de esta información se ha obtenido mediante la copia de un contrato de esta empresa celebrado con un cliente en julio del año 2015, según se acompaña a los antecedentes. Cita la norma del artículo 39, indicando que ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por otra ley podrá dedicarse a giro que en conformidad a la presente corresponda a las empresas bancarias, y en especial a captar o recibir en forma habitual dinero del público, ya sea en depósito mutuo o de cualquier otra forma. Se realiza esta denuncia concretamente porque dentro de los antecedentes del fraude que les voy a exponer, señoría, también van de la mano los antecedentes de la configuración de este ilícito, porque está cada uno de los contratos que se suscribe con la empresa y con los imputados, por cierto, a través de su personal, a través de sus ejecutivos en las distintas sucursales. Están los contratos de mutuo respectivos con los montos aportados por las víctimas y también con el porcentaje de renta garantizada, que era del orden del 6%, 10% hasta el 11%, como ya indiqué. ¿Y qué es lo que hace en definitiva la empresa IM Forex? A través de los imputados, precisamente, una vez que esto se descubre y precisamente que ya hay alarmas de que podría tratarse de un fraude, comienzan a ejecutar conductas que tienen que ver con que las personas se mantengan engañadas en la empresa y por lo tanto empiezan a realizar comunicados públicos, comunicados a través de la prensa, y también contratan a una empresa de comunicaciones a la cual me voy a referir más adelante. Sin embargo, parten
una vez que se realiza el primer comunicado de aquello, que haya un comunicado a los clientes y se refiere, esto es en marzo del año 2016, en virtud de la noticia ampliamente difundida en la prensa escrita y prensa en general de nuestro país, que ha causado alarma en la población, hemos tomado conocimiento del cierre de operaciones de la empresa AC Inversion, la cual según su publicidad tiene como giro inversiones en Forex. Desde ya señalamos que lamentamos y compartimos la angustia de los clientes de la empresa en cuestión y frente a esta noticia y principalmente a la publicación del periodista, lo nombran, en la sección inversiones, es nuestro deber informar a nuestros clientes y a la opinión pública en general de manera categórica que nuestra empresa IM Forex no tiene ninguna relación directa o indirecta con la empresa ya individualizada ni tampoco vinculación alguna con sus negocios. Lo anterior es necesario aclararlo porque en la misma publicación de prensa, con absoluta levedad, se nos imputa presunta vinculación, señalando que ofertamos el mismo tipo de negocio. Nuestra empresa no ha sido contactada formalmente por el periodista que firma esa publicación y de su contenido se aprecia en forma inequívoca que las opiniones vertidas por los profesionales de distintas empresas de inversión han sido efectuadas y o solo han sido verificadas por la información dada a conocer por los clientes de las empresas en cuestión, en formato anónimo y por el análisis de contratos y otros instrumentos folletos de la empresa Investing Capital, con la cual tampoco tenemos vinculación de ninguna especie. En síntesis, IM Forex ha sido vinculado a dicha noticia sin mayor conocimiento ni fundamento real, con la liviandad que nos asombra. Y así, varios comunicados que se fueron dando dentro del tiempo, precisamente con el único objeto que esto no explotara de la manera que ellos trataban de evitar, es decir, que la gente no concurriera a denunciar el fraude y por lo tanto ellos permanecían en ese minuto supuestamente pagando las rentabilidades para contener estas posibles denuncias. Y esto ha sido durante toda la investigación. La Fiscalía, señoría, realizó junto con estos antecedentes, como se indicó, el registro de las declaraciones de varias víctimas, principalmente con un detalle preciso determinado, me voy a referir a aquellas en un momento, y también recabamos la información en un principio de lo que podían ser los clientes de la empresa IM Forex, esto es en marzo del año 2016, en una primera etapa donde se incautó una información preliminar del número de clientes que posteriormente fue complementada con otra información, y me voy a referir más adelante también, que fue encontrada en un computador del imputado Víctor Pantoja en virtud de una incautación judicial mediante una autorización judicial que otorgó el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Me voy a referir, señoría, a las declaraciones, principalmente a algunas de víctimas que han efectuado las denuncias respectivas, en particular el señor Víctor González Silva presta declaración ante el fiscal, ante este fiscal específicamente refiere lo siguiente, que interpuso una querella en contra de Víctor e Ivonne Pantoja, dueños de IM Forex. Dice que en julio del año 2015, por recomendación de colegas de trabajo, llegó a la empresa IM Forex ubicada en Avenida Providencia con la finalidad de invertir dinero. Me habían dicho que se trataba de rentabilidades altas y que no había problema en invertir dinero en ese lugar. En ese momento me entrevisté con un ejecutivo de nombre Eduardo Mesa, quien me ofreció junto a mis colegas una tasa de interés mensual garantizado y asegurado del 10%. Esto pese a que en un principio nos estaba ofreciendo un 8.5%, pero por los montos y como éramos 4 personas pidió autorización para subir el 10%. Entiendo que en esa oportunidad le pidió autorización a una persona que se reportaba como Ítalo Rubiño. Ítalo Rubiño es el cónyuge de Ivonne Pantoja, que también prestaba servicios en ese momento en la empresa, de quien dice, dejo copia de la tarjeta de presentación que nos entregó en esa oportunidad. Yo entregué, y refiere los montos, 27 millones aproximadamente, da el origen de esos montos que correspondían a una herencia, otros un crédito del Banco Santander. Eduardo nos explicó en qué consistía la inversión, que se invertía en dólares, en divisas, en petróleo, y firmé un contrato de mutuo. Pero nos indicó que la rentabilidad era garantizada, debían pagarnos dentro de los 5 días hábiles de cada mes, incluso si había atrasos debía hacerse un cargo del 1% por día, lo que nos daba mayor tranquilidad. Me entregaron una carpeta, folletos promocionando a la empresa, lo que parecía muy serio y formal, incluso como yo trabajaba en LAN, Eduardo Mesa nos consultó si podía ir a realizar una charla a la empresa para captar más gente. Esta primera inversión la hice con cheque, pero luego reemplacé con un vale vista, nombre de Inversiones Inmaso Limitada, en el Banco Santander, entregué vale vista, me indicaron que lo iban a invertir en lo que ya señalé y lo que indicaba la promoción.
Al mes siguiente habla de las rentabilidades, dice me efectúan depósitos en dinero en efectivo, me llamó la atención, sin embargo, dice continuó con el contrato. Atendido que todo iba bien, decidí invertir más dinero, invertí 30 millones de pesos que correspondían a un colega de nombre Salomón Verdugo, correspondían a ahorros personales y otros productos que mantenía. También se suscribió el respectivo contrato de mutuo. También lo hizo en los mismos términos, con las mismas rentabilidades. Luego, el 30 de octubre de 2015, abona 13 millones de pesos más bajo la misma modalidad, que también obtiene a través de un crédito del Banco Santander. Lo enteré con un vale vista a la empresa, continuó con el sistema normal, hasta, dice, que a raíz de lo que ocurrió con AC Inversion y la publicidad que tuvo, el día 2 de marzo, dice, fue junto a mis colegas Salomón Verdugo, Octavio Vergara, para tener antecedentes de qué ocurría con nuestro dinero, ya que tenía similitudes con la empresa denunciada, que aseguraba rentabilidades, y nos inquietamos. Fuimos atendidos por Ivonne Pantoja, nos pasaron a una sala de reuniones grande que había y estaba el abogado Rodrigo González y Víctor Pantoja. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que no iba a pasar lo mismo. Víctor Pantoja dijo que ellos sí invertían, decía que invertían en divisas y dijo que hace poco habían comprado una cantidad de petróleo para poder venderlo cuando tuviera mayor valor, esperando el invierno del hemisferio norte. No nos mostró nada de las inversiones, pero dijo que operaba en la plataforma Meta 4 Trader, que ahí hacía las transacciones y que hace poco venía llegando de Estonia, que había logrado obtener una licencia europea para hacer este tipo de transacciones, que era el único en Chile que tenía esa licencia, y había mucha más gente en la reunión, y dijeron que iban a seguir pagando. Pero para tranquilizar, dijeron que los que querían salirse de la empresa debían anotarse en un cuaderno para que fueran contactados y ver el tema de las multas por retiro, devolver los dineros. Nosotros nos anotamos, finalmente refiere que pidió los montos de devolución, hasta que ya, dice, en marzo, el día 23 de marzo fue lo último que supe de la empresa. He llamado, no me contestan, en un primer momento decían que no devolvían los dineros porque la Fiscalía tenía incautada esa plata, y la semana pasada, dice, decidimos querellarnos en la investigación. Lo que refiere el señor González es básicamente lo que refiere la gran cantidad de las víctimas en torno a qué se ofrecía, a qué se invertía y en qué se prometía invertir. ¿Y cuál es la ejecución de las conductas con posterioridad, señoría, a marzo? Y que esto es muy relevante, y aquí han salido varios nombres, Víctor Pantoja, Ivonne Pantoja y el abogado Rodrigo González. Esa especie de contención que yo ya le he referido, en orden a que no se efectuaran las denuncias y que ellos se mantuvieran en la empresa con el propósito de que esto no explotara y en definitiva no se acabara la pirámide. Y esto es así, incluso el abogado Rodrigo González declaró como imputado a la investigación, me voy a referir más adelante a esa declaración, pero precisamente se les mantenía a las personas engañadas en la empresa con el objeto de que no retiraran su dinero, y en alguna medida se les trataba de pagar parcialmente algunas rentabilidades por los dineros que mantenía el imputado. A todo esto, a marzo del año 2016, ya las cuentas básicamente en forma íntegra estaban cerradas de la empresa, y también la gran mayoría de las cuentas personales de los imputados se encontraban cerradas. Por lo tanto, se encontraban operando al margen del sistema bancario, con vales vistas en su poder, con dinero en efectivo, y al parecer de esa manera trataban de contener las denuncias y también pagando supuestamente las rentabilidades. Fiscal, el cierre de las cuentas, ¿a qué se debe? El cierre de las cuentas, señoría, no tiene una información precisa de cada uno de los bancos. Sin embargo, lo que se ha informado, y precisamente conforme al tema de que había mucho dinero en efectivo, grandes cantidades de retiro en dinero en efectivo, por ejemplo, de como operaciones sospechosas. Exacto. Entonces los bancos deciden, frente a estas operaciones, cerrar las cuentas respectivas sin dar justificación al cliente respectivo, que era la empresa o el cliente. ¿Y usted tiene esos dineros fueron devueltos, congelados? La mayoría de esos dineros, cuando se fueron cerrando las cuentas, fueron devueltos a los imputados. Es decir, cuando había una cuenta que tenía un saldo de 2.000 millones de pesos, se cerraba, se metía un vale vista y se les entregaba a los imputados. Posteriormente abrieron otra cuenta corriente, siguieron operando con esa y la misma operación. Hasta que en el Banco Estado, que fue una de las últimas cuentas corrientes que tuvo la empresa, se logró una incautación de una suma aproximada de 4.000 millones de pesos que mantenían aún en esa institución y que no había alcanzado a ser retirada por los imputados. Y esta persona entonces relata esto y también acompaña las tarjetas de presentación de lo que son los funcionarios, Eduardo Mesa,
account manager, aparecen los teléfonos, los correos electrónicos, que esto es lo que le entregan y lo que le da cierta veracidad a lo que la gente creía en ese minuto, que era una empresa seria, con estos ejecutivos, con estas inversiones que les ofrecían. Y también aparece la tarjeta del señor Ítalo Rubiño Alexandre, que aparece como country manager, que es precisamente el cónyuge de Ivonne Pantoja y por lo tanto el cuñado de Víctor Pantoja Torreblanca, que se desempeñó en algún momento en la empresa, también participando como ejecutivo y como captador de estos dineros. Y está la respectiva denuncia del señor González, que ya referí, está también la publicidad que está impresa de IM Forex con todo lo que significa en el fondo las respectivas inversiones y a lo que ya me he referido. Dice, invertir hoy con tranquilidad, y aparecen las sucursales Santiago, Viña del Mar, Concepción, Puerto Montt, Antofagasta, y aparecen ahí fotografías de personas supuestamente realizando algún comentario de alguna inversión, con alguna documentación, y aparece el mercado Forex, indicando que es una abreviación común de Forex Exchange, mercado de divisas, es un mercado mundial descentralizado mediante el intercambio entre oferentes y demandantes en el que se negocian divisas en tiempo real. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. El volumen diario de transacciones, que lleva a mover alrededor de 5 trillones de dólares estadounidenses al día, ha crecido tanto que en la actualidad el total de operaciones en moneda extranjera que se debe a operaciones internacionales de bienes y servicios representan un porcentaje casi residual. Y luego aparecen otras fotografías de otras personas y dicen quiénes somos. Somos una empresa líder en servicios financieros, ágil, eficiente, altamente competitiva, dedicada a invertir en el mercado de divisas, commodities, opciones, ofreciendo un crecimiento sostenido en el tiempo. Somos una compañía de servicios de inversiones donde nuestras decisiones están orientadas a incrementar el patrimonio de nuestros clientes, procurando que el reembolso de su inversión inicial sea el más conveniente del mercado. El proceso es el siguiente: desde un monto de $1.000.000 y según nuestra escala de porcentaje, obtiene una rentabilidad fija mensual asegurada. Es una empresa líder del mercado en servicios financieros, ágil, eficiente y altamente competitiva. Los servicios son personalizados, estamos orientados al beneficio de las personas, contamos con ofertas personalizadas, con excelentes resultados de inversión. Poseemos un equipo de traders con vasta experiencia y altamente capacitados. Esto, señoría, no es cierto. La única persona que refiere realizar el trading, es decir, las inversiones respectivas, es el señor Víctor Pantoja. Es el único que realiza estas operaciones supuestas, porque vamos a demostrar, señoría, que de los antecedentes que hay en la investigación, no realizó operaciones de inversión con los dineros que recaudó de las víctimas. Sin embargo, aparecen acá indicando como que son un equipo de traders en circunstancias que no lo son y que las operaciones en principio imaginarias serían solamente ejecutadas por el señor Víctor Pantoja. Y en cuanto a los beneficios, dice estar en una compañía que invierte de manera segura su capital, pertenecer a una empresa comprometida con sus inversiones, no pagar comisiones por administración, contar con la mejor tasa de inversión mensual. Todo esto se publicitaba a través de internet en la empresa referida y con los antecedentes también que hemos expuesto de las publicaciones hasta el día de hoy. Y luego la empresa comienza a recibir todos estos retiros, estas solicitudes de retiros masivos de parte de los clientes que estaban inquietos porque ya comenzó el cese de las rentabilidades, el pago de rentabilidades, y comenzaron ya las personas a denunciar y acompañan los documentos donde se les hace firmar una solicitud a través de un documento donde piden el retiro de la inversión. Pedimos el retiro, ingresan en el sistema IM Forex y se les comienza a decir a las personas que debían esperar algún tiempo para que se les efectuara la restitución de estos dineros, toda vez que había un dinero que estaba en poder de la Fiscalía. Me voy a referir más adelante a aquello, y por lo tanto comienza ya a dilatarse el proceso de la devolución propiamente tal de los dineros. Junto con aquello, señoría, y con este denunciante en particular que me he referido, está el contrato de mutuo, que es el contrato tipo que se utiliza para cada uno de los clientes, donde comparece el señor Pantoja, Víctor Pantoja, a través de la empresa Inversiones Inmaso Limitada, como se ha indicado en la formalización, con el RUC respectivo. Se deja en blanco el nombre de la persona y posteriormente es llenado con lápiz el nombre de la persona, el estado civil, el domicilio, la inversión, el monto, y aparece también algo muy relevante que tiene que ver con la entidad legal. Lo que se hace acá, señoría, es
cuantificar el monto de la inversión en dólares. Entonces se dice, el mutuante entrega en mutuo a IME Forex la cantidad de $35.603, que son equivalentes a 23 millones de pesos. Con eso, ¿qué le dan a entender a la gente y a las personas que concurren a realizar estas inversiones? Que precisamente o se van a adquirir estos dólares o que se van a invertir a través de esta moneda extranjera. Luego están las cláusulas del contrato, las restituciones y en cuanto a los intereses, capitalización de intereses, las partes convienen en este punto en particular que el dinero recibido en el presente instrumento devengará intereses convencionales del 10%, los que se devengarán día por día y serán pagados mensualmente mediante transferencia a una cuenta que es la cuenta del cliente. Y posteriormente son las cláusulas tipo de el mismo contrato, y este contrato es el que ha sido denunciado, es un contrato de mutuo, tiene un número, está la identificación, está el monto, y que por eso le indicaba, señoría, que también es parte de la justificación de lo que es la infracción del artículo 39, por la cual hemos imputado también. Todos los contratos que se han suscrito con la empresa y que ha imputado la Fiscalía están suscritos de la manera del contrato del le puedo dejar a su señoría a la vista para que lo pueda verificar. Es un contrato tipo, esos son los contratos respectivos. Y luego hay otra documentación que justifica también el ingreso del dinero, otras firmas, las copias del valerista, y se justifica también cada uno de los aportes de parte de cada una de las víctimas. Esto es en relación a todas las víctimas, señoría, que hemos logrado nosotros entrevistar, y también la policía a través de la ubicación de cada una de ellas, la recepción de las denuncias respectivas, y también tenemos en conjunto con ello un relato a través de las querellas respectivas y a través de las denuncias que han efectuado en esta investigación, junto con las declaraciones que hemos registrado en Fiscalía y también en dependencias de la policía. Otra declaración, señoría, que aparece dentro de los registros de nuestra investigación es aquella que dice relación con el señor Héctor Jara Mura, también cliente de... Perdón, yo sé que usted tiene un orden, pero yo estaba esperando que usted me leyera a continuación la del abogado. Sí, ya. Me voy a referir, magistrado. Voy a hacer una relación con algunas víctimas y luego me voy a referir a la del abogado. ¿Él también es víctima? Él también es víctima. Ya. Este es una víctima que efectúa una denuncia, señoría, y que presta una declaración ante este fiscal y refiere lo siguiente: vienen a denunciar por el delito de estafa a Víctor Pantoja y a su hermana Ivonne Pantoja en calidad de propietarios de IM Forex de la razón social Inmaso Limitada. El 23 de marzo de 2015 llegué a invertir a la empresa, habían hartos militares a los cuales escuché que invertían, ahí recibían rentabilidades aseguradas de manera mensual y el porcentaje era del 10% según me informaban. Con una compañera de trabajo y mi hermana juntamos dinero porque exigían un depósito de 20 millones para garantizar el 10%. Mi compañera se llamaba Patricia Barca Leiva, ella aportó 9 millones y describe la fórmula en la cual llegan a los 20 millones y dice: en la empresa me recibió un ejecutivo de nombre Ítalo Rubiño, cónyuge de Ivonne Pantoja, cuñado de Víctor Pantoja, que de hecho firmó el contrato en representación de Inmaso Limitada. Previo a esto, Rubiño nos mostró unos gráficos de cómo iba el comportamiento del oro, el petróleo y otras cosas que compraban y vendían conforme al movimiento que experimentaban. Yo no entendí mucho, pero como garantizaban el 10%, yo acepté invertir. Dijeron que esperara mi rentabilidad, que pagaban dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. La primera vez que hice un depósito de inversiones Inmaso de la cuenta BCI, de la cuenta, por los 20 millones de pesos según me indicaba. Me dijo que se demoraba un tiempo en subir el dinero a la plataforma de inversión y que se pagaba el proporcional en un principio. En el primer contrato que hice en marzo del año 2015 no aparece el porcentaje, pero luego el 10 de junio de 2015 otra compañera de trabajo de nombre Maritza Kleiner decidió invertir otros 5 millones para obtener el 10%. Los depositó en mi cuenta y yo de inmediato invertí esos 5 millones en la cuenta de inversiones Inmaso. Luego refiere que continuó invirtiendo dinero que le depositaban en algunas oportunidades en dinero en efectivo. Me llamaba la atención, pero confiaba porque estaban pagando las rentabilidades. Y la empresa se veía seria, se ampliaban con oficinas, ponían plasmas grandes, donde se veían canales financieros, habían como gráficos de inversiones y todo en inglés. Regalaban una bonita carpeta, dulces, agendas, harto marketing, donde uno veía una empresa con muchos recursos y con gran crecimiento en las oficinas de Santiago. Por eso confié claramente. Yo comentaba esto en mi trabajo, incluso varios invirtieron más. El 27 de enero del año 2016, otros compañeros decidieron incorporarse, también lo refiere con otros montos
anteriores y recuerda que hice un depósito por 6 millones. Me lo recibieron, yo hice un cheque en la oficina por ese monto y se demoraron casi 2 meses en cobrar. Pero igual me pagaban las rentabilidades de los meses anteriores. Eso me pareció raro, pregunté a la oficina por qué el cheque no era cobrado, pero me decían que era un riesgo que tomaba Pantoja, pero que no había problemas. Eso da cuenta, en definitiva, señoría, que el dinero no era subido a la plataforma, no era invertido y que por lo tanto ni siquiera la empresa había recibido este dinero. Posteriormente dice, el cheque, fui un montón de veces, dice, me lo protestaron, un día me lo cobraron, el cheque me lo protestaron porque no tenía los dineros en la cuenta. Tuve que hacer un valevista, lo entregué, aclaré el cheque, eso significó, dice, que esos dineros no fueron subidos a la plataforma como me indicaron. Y eso lo saco ahora como conclusión, pero después me descontaron unas rentabilidades. En total invertí 34 millones y a continuación refiere qué es lo que le garantizaban el 10%, cuánto se demoraban en subir a la plataforma, los proporcionales, y acompaña una carpeta con la documentación que es la misma de los otros clientes, ¿no? Con los contratos, con los aportes, con las transferencias que hizo y con el contrato respectivo que es el tema del 10% garantizado, donde aparece precisamente ahí. Y aparece, señoría, la declaración a la cual usted ha hecho alusión, magistrado, y me ha pedido, se la leo, es la declaración de don Rodrigo González Romero, que es el abogado que aparecía en un primer momento en representación de la empresa IM Forex, dando comunicados públicos y a través de la prensa también, indicando que esta era una empresa seria, que invertía, que es la única empresa que se mantenía en el mercado vigente, que estaban pagando las rentabilidades y que por lo tanto nadie tenía que retirarse, que todo esto estaba tranquilo, que por lo tanto se iban a pagar las restituciones de los dineros. Nosotros estimamos que esta persona podría haber tenido algún grado de responsabilidad penal porque estaba precisamente realizando conductas tendientes a mantener a las personas en el engaño mismo y que no retiraran sus dineros y que en el fondo tuviera alguna participación en la consumación del fraude. Y él presta declaración en calidad de imputado. ¿Cuándo? Refiere lo siguiente: él presta declaración el día 7 de abril del año 2016 en presencia de su abogado defensor, renuncia a su derecho a guardar silencio y dice: en enero de 2015 concurrieron a mi oficina ubicada en Avenida Providencia, 1881, oficina 1322, Víctor Pantoja y su hermana Ivonne. Solicitaron asesoría laboral. Entiendo que ellos habían ido a la inspección del trabajo, se les había efectuado una denuncia laboral. En ese minuto supe que tenían una empresa de nombre IM Forex, de hecho la asesoría era para la empresa Inmaso Limitada. La asesoría se pactó para realizarse en Santiago. Este fue el primer acercamiento. Me dedico al ejercicio libre de la profesión, asesorio a varias empresas laborales y civiles, siempre he sido externo de la empresa Inversiones Inmaso Limitada. Además de este tema laboral, los asesoré en otros temas laborales, confección de reglamento interno, contratos de trabajo, etc. Tengo contrato con la empresa de prestación de servicios, me pagan en forma mensual. Dice: voy a guardar silencio en este ámbito porque es un tema personal. Yo había terminado mi relación laboral con ellos el 28 de enero del año 2016, se suspendieron los servicios para la empresa. A raíz de la estafa piramidal de otra empresa que apareció en las noticias, a principios de marzo de este año me contactó Víctor Pantoja y me pidió que si era posible hacerme cargo de una asesoría en la parte comunicacional, todo lo que tenga que ver con dar cuenta de la situación judicial de la empresa a nivel comunicacional. En 4 oportunidades he efectuado esta labor. La primera fue fuera de la Fiscalía Oriente cuando prestó declaración Pantoja, la segunda fue a los días después, fuera de las oficinas de IM Forex en el piso 17, la tercera el día viernes siguiente en CNN y la cuarta fue para el diario El Mercurio. Y hablé en esta última del escrito que redacté para que los clientes en conjunto con el representante legal pidieran la devolución de los dineros que están en la Fiscalía. Esto me lo pidió Víctor Pantoja. En las últimas semanas, a solicitud de Víctor Pantoja, he atendido clientes de la empresa Inversiones Inmaso en el piso 17, oficinas de IM Forex de atención de público, lo que se condice con lo que declaraba la otra persona. Lo que se me ha solicitado por parte de Víctor Pantoja es darles cuenta de la situación de la empresa, de explicarles el procedimiento de retiro de sus dineros de la empresa. Les explico lo que dice el contrato en relación con el procedimiento y respondo las preguntas. Yo comunico a las personas todo lo que Víctor me pide y que dice relación con la situación judicial de la empresa y procedimiento de retiro de dinero. En septiembre de 2015, y al conocer la actividad que ejercía Víctor Pantoja, decidí abrir mi propia cuenta en Forex Chile, actual Capitaria. Esto no lo hice con IM Forex porque era su abogado y quería hacer una actividad personalmente y no que otra persona tomara las decisiones de inversión por mí. La primera cuenta la abrí con montos relativamente bajos, 1 millón.
Luego abrió otra cuenta en FXCM con otro $1.000.000. Usaba la plataforma de Forex Chile y la plataforma MetaTrader 4. Desconozco qué plataforma usaba Víctor Pantoja en su empresa. Nunca he accedido a esa información. Nunca le consulté tampoco cómo operaba. De hecho, tomé un curso con una empresa externa para que me enseñaran a tradear. Esto lo hice con una empresa extranjera, una empresa que se denomina Mírame Tradear. El curso duró 3 semanas con un valor cercano al $1.000.000, lo pagué y refiere a aquello. Esto lo hice de manera personal. Víctor me informó en su minuto que su empresa se dedicaba a la inversión en el comercio Forex. Eso era lo que yo sabía. Solo sabía que invertía en Forex, no me dijo de rentabilidades ni nada por el estilo. De las rentabilidades me enteré en la entrevista que me hizo Mónica Rincón en CNN. Antes, en julio de 2015, Víctor me encargó estudiar el contrato de mutuo que ellos tenían con los clientes. Ellos ya tenían ese contrato y me pidieron estudiarlo. Yo confeccioné un contrato nuevo, desde la perspectiva civil. Es un contrato que sus cláusulas hablan de una inversión con una rentabilidad fija, que quedaba en blanco, y eso era llenado en la empresa. Me imagino que si era un contrato tipo. Yo no sabía de los porcentajes de las rentabilidades que ofrecía IM Forex y me enteré en la entrevista. Antes de la entrevista, Víctor no me dijo y yo tampoco pregunté. Desde el día 2 de marzo, en forma grupal, a solicitud de Víctor por la alarma pública que había, atendí clientes, pero no vi contrato, solo consulta. En ese entonces y hasta el día de hoy, la gente cree que la empresa de Víctor, IM Forex, es lo mismo que hace Inversion. Yo les digo a la gente lo que me pide Víctor. Me da instrucciones para comunicarme con las personas verbalmente y les digo en relación a la situación judicial de la empresa y la forma de sacar sus dineros. No les digo que se trata de una empresa seria, no les digo que no sea una empresa piramidal, no les digo que Víctor Pantoja sea empresario serio, no les hablo de las rentabilidades, no es un tema que me compete. Presto servicios en forma externa. No he visto la forma en que realiza las transacciones del señor Pantoja. Desconozco el broker que usa, tampoco conozco la plataforma que usa supuestamente. No me consta si Víctor Pantoja realiza o no las operaciones con el dinero de la gente. No me consta que realice las transacciones y obtenga utilidades. Yo no he tenido conocimiento de sus operaciones y por eso no me consta. Yo también invertí en IM Forex como cliente en agosto del año 2015 mientras estaba estudiando el tema de las otras cosas y estaba en tratativas. Firmé un contrato con IM Forex, me ofrecieron el 10% de rentabilidad fija. Ese contrato estaba formato tipo y el ejecutivo que me atendió llenó el monto, el porcentaje. Invertí un monto personal, guardo silencio en este punto, lo pagué con un cheque a nombre de Inversiones Inmaso Limitada. Me pagaron rentabilidades en mi cuenta del Banco Santander y luego retiré los fondos. Los retiré el 28 de enero del año 2016, cuando se puso término a mi contrato de servicio. El motivo fue porque se terminó la relación laboral, decidí retirar los fondos. Antes de iniciar esta inversión me enteré que lo que decía Víctor era comercio Forex. Estaba la confianza que yo veía, que se cumplía con las obligaciones laborales, habían oficinas, etc. Lo de los brokers que usaba hay que preguntárselo a Víctor Pantoja. Quiero agregar que mantengo la asesoría en términos comunicacionales de la empresa, la retomé el día 2 de marzo. No he vuelto a invertir en la empresa, ningún cercano mío ha invertido, ninguna sociedad mía ha invertido en Inmaso. Solo he recibido honorarios de parte de la empresa y en su minuto, cuando tuve mis inversiones, recibí las rentabilidades. No he recibido vehículos ni nada por el estilo. Yo mantengo mis labores en mi oficina particular y atiendo también las labores de la empresa IM Forex solo en términos puntuales cuando se me pide. Conozco a Iván Pantoja, desconozco cuál es su actividad en la empresa, mi relación ha sido el 99% con Víctor Pantoja. Desconozco los detalles de cuánta gente ha pedido devolución de dinero, no me ha informado aquello, eso lo ven los abogados, el abogado penalista. Respecto de los valevistas incautados en la Fiscalía, no les he dicho nada. Víctor me ha pedido que informe de la situación judicial de la empresa en la cual está el procedimiento de rescate de su dinero. Respecto al rescate de los dineros, les digo que tienen que ejercer sus derechos contenidos en los contratos. No les digo que tienen que venir a la Fiscalía a pedirlo jamás. El escrito donde se pide la devolución de dinero lo confeccionó el abogado penalista Omar Carrasco. Yo lo escribí y le di el visto bueno para que no tuviera errores gramaticales. Posteriormente dice, desconozco si Víctor Pantoja tiene dineros en el extranjero, desconozco si Víctor Pantoja tiene dineros en broker extranjero, no me ha dicho nada de esto, desconozco el número de clientes de la empresa, no he participado en la recolección de información que se entregó con el número de clientes a la Fiscalía, eso lo ve el abogado penalista, desconozco si la empresa tiene cuenta corriente, he atendido a cerca de 200 a 250 personas y a ninguna de ellas le he dicho que retiren sus dineros en la Fiscalía. Posteriormente dice, yo con los antecedentes que tengo no puedo dar fe que esto no sea un fraude, no he dado tampoco esa seguridad, solo me limito a explicar lo que Víctor me pide, él siempre actúa como representante de la empresa y es la que me paga a mí.
En la actualidad, habla de sus cuentas corrientes, se niega a autorizar el alzamiento de secreto bancario y posteriormente, señoría, se le da lectura de sus derechos y estaba en presencia también de su abogado defensor. Y esto, señoría, se originó a partir de lo que fue varias comunicaciones que recibí como fiscal de correos electrónicos también y de declaraciones de víctimas que indicaban que se les estaba entregando una información tergiversada de parte de la empresa, de Víctor Pantoja, de Igual Pantoja y también del señor Rodrigo González, porque voy a ir más adelante a aquello, había un dinero que fue incautado en la investigación y comenzaron a manejar esta información para indicar que la Fiscalía tenía estos dineros que eran los dineros que debían ser destinados a las rentabilidades de los clientes y que por lo tanto, mientras esas rentabilidades estuvieran en poder de la Fiscalía, no era posible pagar dichas rentabilidades garantizadas a los distintos clientes. Y esto porque el gran patrimonio lo tenía el imputado Víctor Pantoja invertido en esta plataforma, en este broker extranjero, y por lo tanto lo que tenía acá, según sus propios dichos, y voy a ir a aquello en un momento, se trataba de un encaje, de un dinero que él mantenía precisamente para responder ante diferencias o vaivenes del mercado y que los tenía acá en Chile precisamente destinados a pagar estas rentabilidades. Que dicho sea de paso, señoría, en el momento en que se fueron cerrando las cuentas corrientes ya empezaron a actuar básicamente al margen del sistema bancario y al margen, en definitiva, de la ley absolutamente. También, señoría, entrevistamos a... hay otras víctimas que entrevistamos, precisamente al señor Luis Orellana, es lo mismo que dice, llegó a IMEFOREX por conocido, por otras personas los individualiza, también habla de que estuvo en la empresa AC Inversion, tenían otros contactos, dice tuve un dinero y posteriormente le ofrecen el 10% de rentabilidad en IMEFOREX. Específicamente escuchó que se daba el 10% de rentabilidad y quise invertir ahí. Fui a una reunión a Providencia, dependencias de la empresa, me reuní con un ejecutivo de la empresa, me planteó cómo trabajaba la empresa, que era un lugar seguro de invertir, que invertían en divisas y commodities, que lo hacían en el extranjero, que me entregó folletos de la empresa, decidí invertir, suscribió el contrato con IMEFOREX, 20.500.000 en un inicio, el 10% de la rentabilidad asegurado, se le explicó que el contrato lo decía, el dinero lo aporté en un valevista del Banco Estado, correspondían a dinero de otros colegas, los identifica también, me pagaron algunas rentabilidades, algunas en efectivo. Posteriormente refiere que finalmente llegó a un total de 48.600.000 pesos y se le ofreció y se le garantizó el 10% de rentabilidad en esos contratos y por esos fondos. Cuando ingresé a la empresa me dijeron que esos dineros los invertían y de hecho decían que tenían un periodo de estanco bancario, porque se trataba de valevistas que requerían ser invertidos con posterioridad y a raíz de eso había un tema con la rentabilidad proporcional que se pagaba. Esto continuó de manera normal, refiere con el tema, hasta que ocurrió lo de AC Inversion. Yo remití un correo a IMEFOREX solicitando el retiro de los fondos. Yo fui a la empresa, ya que no me llamaron. En marzo me entrevisté con una persona en la empresa, le dije que quería hacer el retiro parcial de los fondos. Luego en abril concurrí nuevamente y solicité los retiros, sin embargo, refiere que no le entregaron el dinero y tampoco precisamente los fondos que había invertido. Lo que a mí me dijeron es que los dineros que yo entregaba se invertirían en los fondos de inversión y que generaría recursos. De hecho, estaba el tema del pago proporcional de las rentabilidades debido a que ellos decían que estaba el tema del estanco bancario de unos días hábiles más 8 días corridos, decía la empresa. Y después me empezaba a generar fondos las inversiones. Se le exhibe a esta víctima, señoría, una copia de un valevista que es el 905-6523 por un monto de 3.500.000 pesos, que es un valevista que había tomado esta persona y que fue incautado con orden judicial en poder del abogado Rodrigo González cuando concurrió en el mes de junio del presente año a efectuar un cobro a dependencias de Banco Estado de una suma de 1.822 millones de pesos y fracción, una suma que estaba constituida y conformada por diversos valevistas de distintas personas que los habían entregado para inversión y los tenía el imputado Víctor Pantoja en su poder, la empresa misma como dueños de la empresa, y le habían entregado un mandato al señor González para que concurriera a cobrar estos valevistas en dependencias del Banco Estado. ¿Y eso fue en qué fecha? En junio del presente año. Ah, bueno.
Estos dineros, los 1.822 millones de pesos que fue a cobrar el abogado Rodrigo González en representación de Víctor Pantoja con un mandato especial para aquello, debo señalarle, señoría, y que me voy a referir también a continuación a las declaraciones del imputado, que estos dineros jamás fueron informados a la Fiscalía que estaban en poder de la empresa. Es decir, se trataba de valevistas y dinero que el imputado mantuvo oculto de la investigación y que aparecieron precisamente a través de una comunicación que realiza la persona encargada de asuntos judiciales de Banco Estado con la Fiscalía, indicando que esta persona se había presentado a efectuar un cobro de 1.822 millones de pesos en efectivo, que estaba con los bolsos esperando el dinero en la sucursal bancaria. Me informan esta situación y ¿qué es lo que hace este fiscal? Se comunica de inmediato con la juez de garantía del octavo juzgado de garantía de Santiago, la señora Alicia Rosén Silva. Se le da cuenta de esta información, quien le pareció absolutamente razonable la petición de la incautación porque se trataba de dineros que no habían sido informados, que estaban siendo cobrados en dinero en efectivo, que se estaban llevando en un bolso en dinero efectivo desde la sucursal del Banco Estado, incluso ya se habían efectuado el canje de los dineros. Y cuando se termina de obtener la autorización judicial, conversamos aproximadamente una hora donde se le pusieron todos los antecedentes, se le informa a la persona del Banco Estado y literalmente dice: entiendo que están contando los billetes y entiendo que están entregándolos en un bolso a la persona de Rodrigo González. Tan dramática fue la situación que se le indicó que por favor corriera hasta el subterráneo y tratara de impedir que en definitiva se entregaran esos dineros, porque un juez de la República había decretado la incautación. Y así fue, la persona, el abogado del Banco Estado bajó hasta el subterráneo, se encontró con esta situación y los billetes fueron incautados a puertas de que fueran entregados en un bolso al abogado Rodrigo González y que precisamente pudieran en definitiva haberse sustraído por parte de los imputados y ejecutado quizás qué maniobra podrían haber ejecutado en su minuto con esos dineros en efectivo, porque tenían las cuentas cerradas y por lo tanto estaban operando al margen de toda esta formalidad bancaria. También entrevistamos, señoría, a otras víctimas que relatan básicamente lo mismo, junto con sus denuncias y con sus querellas, es el mismo modo de operar, concurren a la empresa, les refieren que de ciertos montos tienen una rentabilidad garantizada, se les comienza a pagar en un inicio y ya cuando explota este asunto ya comienzan los problemas, ya no se les pagan las rentabilidades, ya hay dificultades para que se le entregue la restitución de los dineros y así también la policía efectuó registro de otras víctimas, don Mauricio Olivares, también que refieren lo mismo con sus respectivos documentos y yo diría unas 15, 20 víctimas más donde se les toma declaración y se les recaba la información de cada uno de los contratos en virtud de los cuales entregaron los dineros, los valevistas o los cheques para las respectivas inversiones, con esta rentabilidad garantizada, como digo, y también con esta particularidad que es que el equivalente en dólares es $3.000. Entonces le dan esa apariencia a la gente de que con esos dineros se van a adquirir dólares y que precisamente se van a invertir en el mercado Forex, tal como lo dice precisamente el nombre fantasía de la empresa. Tenemos además una declaración de un ejecutivo, Daniel Fuentes Ruiz, totalmente hostil a la investigación, sin embargo, algunos antecedentes se esgrimen. Dice que trabaja en IM Forex desde septiembre de 2015 en Antofagasta. Llegué a la empresa por un contacto, eso es lo que refiere. Una entrevista, dice, desconozco si el perfil era ingeniero comercial, mis labores en la empresa era controlar el equipo ya que llevaba un par de meses sin jefe, que se hiciera su trabajo principalmente. Cuando llegué a la empresa supe que se dedicaba a la inversión en Forex. Eso es lo que refiere en un inicio. Dice, averigué el estado financiero del dueño de la empresa, Víctor Pantoja, pude averiguar que su nivel económico estaba dentro del rango de acuerdo a su carrera, principalmente con estos antecedentes pude estar más tranquilo, que la empresa era al parecer fidedigna. Habla de su remuneración, de las metas que les imponían, por la captación de los clientes, y mientras más clientes yo ganaba más comisión, siempre y cuando se alcanzara la meta. Dependía del mes, había meses malos, dice, y habla de lo que era la sucursal en Antofagasta. No había un proceso en sí de captación, dice, la gente llegaba sola a la oficina, se entrevistaba con los ejecutivos, había otras personas en el lugar, los ejecutivos hablaban con los clientes que llegaban, firmaban los contratos de los clientes y les entregaban posteriormente la información. Al inicio, cuando llegaba la gente, no se les entregaba folleto al inicio, después llegaron los folletos cuando yo ya me vine a Santiago. Los ejecutivos les informaban a los clientes de qué se trataba el negocio.
que se invertía su dinero en Forex y de que de esto se les entregaba una rentabilidad. Pero debo decir que muchos clientes ya venían recomendados y firmaban los contratos. Luego habla del proceso en Antofagasta, de los clientes principalmente, y se le consultaba respecto al número de clientes que tenía la empresa. Esto fue desde un inicio, magistrado, una dificultad que tuvo la Fiscalía para acceder a esta información, y es lo que hemos referido y hemos hecho relación con las características de estas empresas de tipo piramidal que tienen una información oculta y trabajan con una información de carácter formal, pero con otra paralela donde efectivamente mantienen toda esta información en planilla y lo que reportan en utilidades. Entonces, había un número de clientes en la empresa originario y que posteriormente fue complementado en la investigación con esta incautación que también se autorizó por el señor Rojas, magistrado Rojas, del octavo juzgado de garantía de Santiago, donde se logró incautar, entre otras especies, computadores de ambos imputados, y en el computador de Víctor Pantoja Torreblanca se encontró un listado que era muy compatible y acorde con los fondos que habían sido incautados, y por lo tanto ese listado fue complementado con el inicial, y así hemos llegado básicamente en este estadio de la investigación, que es un estadio preliminar, ¿verdad?, donde existe un número de clientes y un monto de dinero que podrían haber recaudado los imputados. Y cuando dije que era hostil este testigo es porque ya venía supuestamente, era una persona que seguía trabajando en la empresa, y por lo tanto cuando se le consulta de los clientes dice: desconozco cuántos clientes habían, no tenía ningún control, es difícil determinarlo, pero ya habían clientes en la empresa, en esa sucursal. Entiendo que en febrero de 2015 ya estaban funcionando en la oficina de Antofagasta, y por lo que entiendo habían clientes al momento que yo ingresé. Yo solicité la información a mi jefe Eduardo Mesa respecto al número de clientes que existían y los dineros ingresados antes que asumiera el cargo, y además todos los antecedentes de la oficina, pero nunca me los entregó. Le pedí antecedentes de forma telefónica, por correo electrónico, y me di cuenta que había una informalidad en los procesos de la compañía que debían mejorarse. Los clientes debían entregar el dinero en valevista, esto generalmente era así, y los contratos con los valevistas se enviaban a Santiago por valija. En Santiago recibían los documentos, pero desconozco qué hacían con ellos. Desconozco si los valevistas eran depositados o no, ya que de eso se encargaba el área de finanzas, que estaba a cargo de Ivonne Pantoja. Yo nunca vi reporte de las inversiones que se hacían en la empresa. Esta es una persona que señala ser el jefe de oficina de Antofagasta y posteriormente también pasó a ser jefe de la oficina de Santiago. Y esta persona dice que desconoce cuáles son los reportes de las operaciones, no sabe cuáles son los clientes que hay en la empresa. Yo nunca vi el reporte de las inversiones que se hacían en la empresa. Tuve reuniones con Víctor Pantoja y Ivonne Pantoja en Santiago, y principalmente al inicio me dijeron que esperaban de mí en la compañía, y en la oportunidad me tocó hablar con Víctor Pantoja para saber cómo funcionaba el sistema del trading. Yo tenía la inquietud, quería aprender el negocio porque el sistema era bastante rentable. Son pocos los que lo saben. Vi unos gráficos donde iba aumentando el nivel de ganancia. Esto estaba en una plataforma de inversión donde aparecía el punto de compra, el punto de venta. Desconozco si esto estaba en un broker o algo. Yo no tengo experiencia en el área de trader, me encargo de los procesos, y posteriormente refiere cuál era la labor que realizaba, pero en lo concreto no sabía el número de clientes, no sabía cuántos clientes hacía, y no sabía en definitiva qué se hacía con los valevistas. En Santiago nadie me informó cuántos clientes había. Yo es lo mismo que me pregunto, dice. Yo pedí la información a la gerencia, representada por Víctor Pantoja, y no me la dio. Se la pedí verbalmente, no por correo electrónico. Sería difícil calcular cuántos clientes existen en Santiago. Lo que yo hice fue levantar una información respecto de la gente que vino a reclamar sus montos, pedían información de las devoluciones, ahí instruía un equipo que hiciera una planilla con los datos de los clientes, había que filtrar información, supe por los medios de comunicación que estaban buscando las listas reales de los clientes, no vi cuando la policía vino a buscar la información, yo no estaba en ese momento, y en el fondo dice, no existe otra planilla en el computador que usaba con información de clientes. Finanzas debiera tener la información de cada uno de los clientes que han ingresado a la compañía. Eso está a cargo de Ivonne Pantoja. Con ella trabaja otra persona que no está a mi cargo, y ella es la que ve con Ivonne Pantoja esto. O también Alejandra Costa, que es la jefa del personal. A cargo de la contabilidad desconozco quién está, no conozco quién se encarga de la contabilidad. Los contratos de los clientes debiera tener los finanzas, pero no conozco concretamente quién los tiene. La planilla de información de los clientes que confeccioné y a la cual me he referido la tiene también mi asistente, da un correo electrónico. Lo que he hecho con la planilla es analizar principales causas de visita de los clientes. Los clientes fueron a buscar sus dineros, los clientes concurrían a efectuar solicitudes de devolución de los fondos, y precisamente se armó esta planilla
para decirle a la gente, lo vamos a llamar, le vamos a informar, la Fiscalía tiene el dinero, cuando lo devuelva se lo vamos a entregar. Desconozco si en la empresa se guardan dineros o vale vista, eso depende de las finanzas. Desconozco que la empresa informó que habían 750 clientes. La lista que yo tengo dice tiene menos de 750, es gente de todo el país, de todas las sucursales. Yo no hice inversiones en la empresa. Y después habla de su sueldo. Desconozco el motivo por el cual no se han pagado las rentabilidades. Desconozco si la empresa sigue invirtiendo. No he visto nuevamente plataforma en la cual opera Pantoja. Mi labor ahora es análisis y levantamiento de procesos en busca de la excelencia operacional. De las comunicaciones se encarga el área externa, de las labores, de los temas laborales, Alejandra Acosta. Se entrevista también a Alejandra Acosta, que es otra funcionaria de la empresa IM Forex, que es precisamente la encargada de personal. También ya son testigos precisamente que están desarrollando sus labores en la empresa que ha permanecido. Se ha reducido el personal, pero se mantienen funcionando estas empresas. Desconocemos hoy día cómo operan si no tienen ninguna cuenta corriente disponible, seguramente con alguna cuenta de algún tercero, pero se mantienen abiertas las sucursales en su gran mayoría y también con disminución de personal, pero se mantienen abiertas. Entonces esta es una persona que presta servicios en la empresa, por lo tanto también es una información parcial la que entrega. También desconoce en definitiva cuáles son los dineros que ingresan. Dice que ella lo que tiene que hacer es contener la angustia de los trabajadores, la preocupación que hay por el tema de la investigación que hay. La contabilidad de la empresa la lleva don José Navarro. Su correo es jnavarro IM Forex y da unos antecedentes de lo que es el contador de la empresa. El abogado Rodrigo González es quien en algún momento en una reunión nos dijo que era una Cuando me citó para un día miércoles no pudo venir, estaba yo en capacitaciones, informé a mis jefes, supe que hubo un allanamiento en la empresa, yo no estaba en esa oportunidad, se llevaron el computador de algunas personas, Elena y Eduardo Mesa, quien era el encargado de Providencia, y refiere en el fondo una información parcial. Dice, entiendo que Rodrigo González atendía a las personas, los casos legales, Rodrigo González tiene un contrato con la empresa, desconozco el detalle. Yo firmé un contrato de confidencialidad con la empresa, está en un reglamento interno y refiere que hay información respecto a la cual ella no puede aportar. La rentabilidad de los clientes desconozco cómo se pagan, solamente pregunté por una incautación que salió en los diarios y que era una suma cercana a los 1.900 millones. Pregunté a los ejecutivos y me dijeron que eso era una retención de platas de la empresa y yo pregunté por los sueldos y me dijeron que nada que ver, los sueldos se siguen pagando. Ha habido disminución de personal porque han renunciado voluntariamente algunas personas, han renunciado por la incertidumbre de lo que ocurre. De la empresa no nos han dicho nada formal, solo que están colaborando. Yo he visto que el personal atiende gente, consulta, pero gente como clientes en la oficina no he visto, pero las oficinas están abiertas. Supe que también que en Concepción hubo un allanamiento, el ejecutivo Gerardo Ríos indicó que había llegado la policía de investigación y se había llevado los equipos computacionales, había colaborado, esto me informó por teléfono. La documentación del personal está en mi oficina y aporta los antecedentes de el señor José Navarro, que es precisamente el contador de la empresa que también prestó declaración. Junto con el relato que hice, señoría, de la autorización judicial y la incautación de los 1.822 millones, están los antecedentes en la carpeta de los valevistas que se pretendían cobrar por parte del imputado Rodrigo González, mediante un mandato amplio especial de inversiones y más a Rodrigo González Romero, de 6 de mayo del año 2016, donde específicamente se le faculta para efectuar los cobros de estos valevistas ya individualizados. Y está también la escritura de constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Inversiones Inmaso Limitada, que aparece, cierto, con los socios en iguales partes, Víctor Eduardo Pantoja Torreblanca y también Ivonne Pantoja Torreblanca. Aparece también dentro del objeto de la sociedad prestación de servicios técnicos especializados, profesionales técnicos y especializados, la inversión de toda clase de bienes corporales, incorporales, también acciones o derechos sociales. El domicilio es la ciudad de Viña del Mar y finalmente los aportes respectivos. El capital social será de 1 millón de pesos que se aporta por los socios. El socio Víctor Pantoja aporta la suma de 500.000 pesos, equivalente al 50% de los derechos sociales, suma que se paga en este acto en dinero en efectivo y se ingresa al capital social. Y la socia Ivonne Carolina Pantoja Torreblanca aporta la suma de 500.000 pesos equivalentes al 50% de los derechos sociales, suma pagada en este acto.
Posteriormente se refiere que la administración, la representación y el uso de la razón social es de Víctor Pantoja, quien actuará en nombre de la sociedad ya. Dentro de los antecedentes, señoría, y continuando con lo que ya hemos esgrimido, están las declaraciones de las víctimas, los relatos de los denunciantes, las querellas en los relatos colectivos. También hay comunicaciones que han recibido estas personas que efectivamente llaman a la calma a los clientes respectivos. Incluso dentro de las comunicaciones electrónicas, lo que se hace por parte de la empresa a continuación de la investigación y durante la investigación es llamar a las personas a la suscripción de un nuevo documento, porque lo que hace la empresa ya a partir de esta investigación y a partir de que hay una denuncia de la Superintendencia de Banco es que precisamente llaman a las personas a suscribir un nuevo documento tipo contrato, que ya no se denomina un contrato de mutuo, sino que es un contrato de inversión. Y llamativamente lo que se hace es decir que erróneamente se había suscrito un contrato de mutuo anterior y que ahora se llamaba un contrato de inversión, y además llamativamente lo que se hace es rebajar la rentabilidad del 10% al 2%. Eso es lo que hace la empresa con posterioridad al conocimiento de la investigación. Y esto está a través de correos electrónicos que las propias víctimas han incorporado a la investigación. Está también precisamente el documento mismo donde se hace este nuevo contrato con esta nueva información y con esta reducción de la rentabilidad, haciéndola precisamente más acorde supuestamente a lo que podría ser la realidad de la operación. Y también hay otras declaraciones, señoría, en ese mismo sentido, de Erika Gutiérrez, que declara por su marido respecto a la inversión, y también la forma en la cual básicamente concurre a la empresa a efectuar estas inversiones que finalmente no son inversiones, sino que son dineros que recibe la empresa y que posteriormente son pagados directamente a los mismos inversores. Junto con estos antecedentes, señoría, también en su primer momento se logró, como indiqué, ubicar una base de datos inicial, que era una base de datos inicial que se obtuvo de la empresa y que se entregó en su minuto de la empresa, de aproximadamente 500 clientes en ese momento. Y con posterioridad y conjunto con las citaciones que se hicieron a los imputados y conforme se fueron registrando sus declaraciones, se pudo constatar muchas inconsistencias en lo que eran los relatos de las declaraciones de los imputados y la información que se mantenía de parte de la empresa. La empresa acompañó contratos a la investigación, copias de contratos, ninguna en base digital, solamente es impreso. Entonces había mucha confusión en cuanto a la información misma de lo que podía ser el origen y específicamente la totalidad de los clientes. Entonces se citó precisamente al señor Navarro, que es el contador de la empresa, donde prestó en definitiva una declaración, ¿cierto? Básicamente indicando lo siguiente. Era muy importante saber cómo se había elaborado por parte de la empresa imputada el aporte de estos antecedentes originarios a la investigación. Y José Navarro Arraño, que es un contador externo, refiere que fue específicamente contactado para elaborar esta información que, dicho sea de paso, era una información que no era específicamente íntegra, sino que era una información parcial que habían entregado los imputados, que la acomodaron conforme a algunos dineros que mantenían en su poder, y prueba de aquello es lo que dice el contador. Y el contador dice, señoría, que don José Navarro Arraño, soy contador, tomé contacto con Ítalo Rubiño en febrero del año 2015, me dijo que la empresa había tenido unos problemas con otros contadores, estaban viendo unas alternativas. Rubiño me dijo que el gerente de país de la empresa, que era el gerente de país de la empresa. Luego conocí a Ivonne Pantoja, que era la gerente de finanzas, y posteriormente conocí a Víctor Pantoja. Acordamos que yo les prestaría servicios tributarios a la empresa Inversiones Inmaso Limitada, del giro de la sociedad de inversiones, y creo que una venta por catálogo. Ellos me dijeron que el negocio era una venta de productos por internet y no me dijeron nada de las inversiones.
En el año 2015 tuve que hacer un balance del año 2014 y las respectivas declaraciones de impuestos. Cuando preparé eso me indicaron que habían ventas que no se habían registrado el año 2014 y que había que regularizarlas, pagar los impuestos, y lo hice. El balance que hice el año 2015 era respecto al año 2014 y eran pérdidas, ya que los ingresos por las ventas no cubrían los gastos. Analicé las compras y ventas según las declaraciones de impuestos y eran negativas. Esto lo analicé solo con las declaraciones de impuestos que habían declarado. Ítalo e Ivonne Pantoja me solicitaron rectificar las ventas del año 2014 pagando los impuestos respectivos, ya que no se habían registrado unas ventas y con eso el balance quedó con utilidad. Eso al parecer lo querían para los bancos, estaban en proceso de cuentas corrientes y esas cosas. Me entregaron las declaraciones y refieren en el fondo cuál es la labor que hizo en un inicio. Nunca me dijeron que hacían inversiones en el extranjero, en Forex, en moneda extranjera, nunca lo supe. Nunca vi documentos relacionados con esas operaciones. Yo iba a la oficina a retirar la información una vez al mes, retiraba las facturas de compras y boletas y remuneraciones y de los trabajadores. Me enteré de las operaciones de comercio internacional que se traducían en las inversiones en Forex, moneda y algo así en junio o julio del año 2015. Había gente en Santiago y gente en regiones. Al ordenar el tema de las remuneraciones y contratos del personal supe que había más sucursales y que por el tema del nombre de Forex que aparecía en estos nuevos contratos asocié el tema de giro de transacciones en moneda extranjera y que se hacían en regiones y Santiago. Se llamaba además IM Forex. Esto empezó a ocurrir a mitad del año 2015. Además, en una de las visitas vi que ya había gráficas de IM Forex y que era para hacer inversiones en el extranjero. Antes esto no estaba. En las oficinas antes de junio de 2015 no aparecía ninguna publicidad, ni la gráfica de IM Forex la pusieron después. Además, la sociedad se llamaba Inversiones Inmaso desde siempre. Estas operaciones, como eran de comercio internacional, dice, no estaban dentro del servicio que yo les prestaba mensualmente. Ellos me dijeron que respecto de estas operaciones tenían la intención de regularizarlas y crear una nueva sociedad y que de hecho crearon otras sociedades para traspasar el negocio de los Forex. Se creó una sociedad de nombre IM Investment, Aurum Coffee, 2EIRL de Víctor Pantoja y de Ivonne Pantoja. Yo recibí esas escrituras, hice la iniciación de las actividades, venían inscritas del conservador y yo obtuve los RUT ante el Servicio de Impuestos Internos. Vi los montos de los aportes de capital de cada una de las sociedades. Había una de 500 millones de pesos, era IM Investments. Aurum Coffee creo que tenía 10 millones y las otras no las recuerdo. Desconozco cómo se aportó ese dinero y si es que se aportó. Yo no tuve la intervención en eso. Las escrituras venían desde la notaría y me las entregó el abogado Rodrigo González. Él me solicitó que el cliente quería que le hiciéramos la iniciación de actividades respecto de esas sociedades. Luego hice la iniciación de las actividades de la sociedad y se las envié por correo electrónico a Rodrigo González y a Ivonne Pantoja. Creo que esto fue a finales del año 2015. Respecto de las operaciones internacionales, nunca me pidieron que hiciera nada al respecto. En este giro debieron, según concepto, haber registrado las transacciones y las inversiones en algún sistema administrativo. Y dado que entendía que los dineros estaban en el extranjero, se debía pagar el impuesto cuando se retirara de la plataforma e ingresarlo a Chile. Producto de todo el problema que hubo con la empresa en marzo del año 2016, me reuní con Víctor, Ivonne, el abogado Rodrigo González, que me informaron que de la Fiscalía requerían información de las operaciones internacionales de Forex. Me pidieron hacer un trabajo de armar una contabilidad financiera de esas operaciones y preparar las copias de los archivos para hacerlas llegar a la Fiscalía. Yo formé un grupo de personas para hacer ese trabajo y nos constituimos en la oficina. Analizamos los contratos de inversión que habían de los clientes que estaban en los archivadores. No pude ver algún archivo computacional, solo los archivadores con los contratos. Pedí un acceso a un sistema computacional con esos registros, pero me dijeron que no existía. Preparé con esos archivadores una planilla con el detalle de los contratos y sus variaciones, llámese incremento, disminución de capital y las tasas de interés del contrato respectivo. Los archivadores tenían fechas de contratos 2014 y 2015. El monto de la inversión de lo que yo analicé y audité era aproximadamente 16.000 millones y fracción. Insisto que yo solo analicé los contratos que me entregaron físicamente y además determiné pagos de rentabilidades que correspondía pagarse de acuerdo a lo que decía el contrato. Desconozco si efectivamente los montos fueron pagados, ya que no tuve a la vista los depósitos. De nuevo, ¿cuáles fueron las operaciones que él realizó, por favor? Lo que dice, señoría, es que dice, preparé con esos archivadores una planilla con el detalle de los contratos y sus variaciones, llámese incremento y disminución de capital y las tasas de interés del contrato respectivo.
Los archivadores tenían fechas de contrato 2014, 2015 y el monto de la inversión, lo que yo analicé y audité, era una suma aproximada de 16 millones y fracción. Insisto que yo solo analicé los contratos que me entregaron físicamente y además determiné pagos de rentabilidades que correspondía pagarse de acuerdo a lo que decía el contrato. Eso. Desconozco si efectivamente los montos fueron pagados, ya que no tuve a la vista los depósitos, transferencias o los pagos que se debía haber realizado. No tuve acceso a las cuentas bancarias. De hecho, a esa fecha ellos no tenían cuentas corrientes. Se habían cerrado, según entiendo. No vi operaciones de transacciones en moneda en el extranjero. No me entregaron esos documentos. Yo consulté para armar mi balance que debían entregarme los antecedentes de las inversiones extranjeras o en la supuesta plataforma y las rentabilidades que habían arrojado. Y no pude obtener esa información que era relevante para cuadrar el balance y darle consistencia. Esta es una información, señoría, que la Fiscalía ha solicitado a los imputados, ha solicitado a la empresa desde el inicio de la investigación y el propio contador, cuando declara, refiere que los antecedentes no estaban y tampoco fueron puestos a su disposición. ¿Y tiene una copia de ese informe? ¿Agregó él una copia? Él no agregó, ¿Tiene usted la carpeta? agregó unas planillas, señoría, que fueron enviadas precisamente a la perito que realizó un informe pericial del Laboratorio de Criminalística Central. Pero en lo concreto, lo que refiere el contador es que no tuvo toda esta información que solicitó y que además la perito, lo voy a señalar ahora, requirió también al imputado, a la imputada, al señor Omar Carrasco, que era el abogado, todos los antecedentes para realizar esta pericia y vamos a ir a ello. No obtuvo respuesta ni contestaron precisamente este requerimiento, por lo tanto jamás esa información fue aportada para aquello. Entonces dice, hice la operación que denominé contabilidad financiera, solo con los contratos que me aparecieron y los datos que ahí aparecían y los montos de los valevistas entregados a la Fiscalía. Los contratos que me entregaron no me consta que se refieran a todos los clientes que hayan ingresado a la empresa. Además pedí el detalle de las inversiones en la plataforma como indiqué y no me lo entregaron. Y además el monto de los valevistas y un supuesto saldo de banco que tampoco existía. Ellos siempre me hablaron que había un saldo en Banco Estado, pero finalmente era un solo valevista que terminó siendo entregado a la Fiscalía, que era el más grande, sobre los 3.900 millones. No me informaron que ellos tenían más valevistas disponibles en ese minuto. No me dijeron que tenían otros valevistas disponibles en Banco Estado. Y esta información, señoría, que aporta este testigo, hay que asociarla con el cobro que intenta hacer el abogado Rodrigo González. Esta información de que tenían otros valevistas disponibles, ni siquiera se le aportaron al contador externo a quien le pidieron que realizara una contabilidad financiera. Me enteré después cuando quisieron cobrarlos y fueron incautados. Esto fue hace poco tiempo y eso termina desarmando mi balance, dice. Porque lo que supuestamente estaba en la plataforma, finalmente estaba en valevistas en poder de la empresa y que no fueron informados. Tampoco me informaron que tenían dinero en efectivo disponible al momento de mi balance. No me lo informaron. Entonces el resultado de mi balance arroja algo que no cuadra. La información que tuve no es completa, por lo que dije anteriormente. Habían otros valevistas y había dinero en efectivo, que no me fueron informados y que debían corresponder a la misma operación del negocio. En mi balance, dice, yo informé que había una especie de recaudación de 16.000 millones y fracción y que debían haberse pagado cerca de 6.000 millones y fracción en rentabilidades. Además que había un monto en caja que supuestamente eran los valevistas que se entregaron a la Fiscalía, que ascendían a 8.000 millones de pesos, que tuve que depurar incluso porque había valevistas que eran del año 2016 y se rebajaron del saldo en caja porque el corte era el 31 de diciembre del año 2015. Y además estableció un monto de diferencia que debía haberse invertido que correspondía a 15.000 millones aproximadamente. Acompaña la información a la Fiscalía, que esta es una información que es puesta en conocimiento de la perito respectiva y antes de venir, dice, la avisé al abogado González y a Carrasco que me habían citado para él, no me reuní con ellos, cobré solo los honorarios por este servicio. Dice, esto me lo encargó Víctor Pantoja y en la reunión estaba además Ivonne y el abogado Rodrigo González. Me dijeron que había que presentarlo para la Fiscalía, armar una contabilidad financiera. Yo lo hice como indiqué, pero faltó información, en especial de las inversiones de la supuesta plataforma. Es decir, contratan a una persona, le encargan que realice una contabilidad financiera para entregar a la Fiscalía esta información y le ocultan también esta información de que mantenían valevistas en su poder, dinero en efectivo que posteriormente aparece incautado en la investigación.
Luego, magistrado, refiere los antecedentes, lo que cobró efectivamente, y esto fue puesto, señoría, en conocimiento de la perito. Y voy a ir a ello de inmediato, señoría, para hacer la conexión directa y con lo cual va a quedar absolutamente demostrado, señoría, que los dineros que recaudaron los imputados a través de la empresa IM Forex, Víctor Pantoja Torreblanca e Ivonne Pantoja Torreblanca, jamás fueron invertidos en esta supuesta plataforma, jamás fueron invertidos en Forex, ni en moneda extranjera, ni en commodity alguno, sino que solamente se trató de circulación de dinero. Es decir, fondos que recibieron y que fueron circulando entre los distintos inversores. Perdón, cuando se alude a plataforma, ¿es una plataforma abierta como Forex o es una plataforma especial? Él refiere que es una plataforma MetaTrader 4. Eso es lo que refiere, que ahí podría haber sido ¿Y existe ejecutada. Perdonen la pregunta. Sí, no, por supuesto, es una plataforma que él incluso exhibió en algún minuto y me voy a referir en las declaraciones. ¿Pero que existe, que es abierta al mundo? Existe, y señoría. funciona es y una opera plataforma que legalmente. funciona, donde supuestamente se realizan operaciones, pero conforme al correlato que tenemos en este informe pericial que le voy a dar a conocer a continuación, de las cuentas corrientes de la empresa, hicimos un informe pericial porque recabamos toda esta información de los distintos bancos donde constan las operaciones de recepción de los dineros y posteriormente las salidas de los mismos, donde debiera constar esta inversión en el extranjero y además los reportes de estas inversiones con el objeto de que se pagaran las rentabilidades a los clientes. Sin embargo, nada de eso existe conforme a los antecedentes que hoy día tenemos en la investigación, que insisto, señoría, están bastante certeros en cuanto a lo que es el informe pericial que voy a dar a conocer. Este es el informe pericial número 165 del año 2016. Es un informe pericial contable que elabora el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile y conforme al encargo que realiza la Fiscalía respecto a lo siguiente: establecer la existencia de perjuicios y sus montos, determinar las sumas de dineros entregadas por las víctimas, número de víctimas, montos entregados, retornos recibidos, montos invertidos por la empresa IM Forex, inversiones Inmaso Limitada, montos invertidos en el mercado a través de broker, destino del dinero y, en definitiva, todo lo que hice relación establecer el monto total de los dineros que se mantuvieron en valevistas tomados en favor de la sociedad respectiva. Los peritos respectivos reciben la información de parte de la Fiscalía, que es la copia de la carpeta de investigación, además todas las cartolas respecto de las cuales se informaron y se obtuvo el detalle concreto de cada banco con las operaciones respectivas conforme a los contratos respectivos que fueron ingresados a las cuentas corrientes, y se hace un trabajo precisamente de analizar toda esta información, y queda constancia dentro de este mismo informe que se intentó tomar contacto para elaborar este peritaje encomendado de llamadas telefónicas, de correos electrónicos, con el abogado Omar Carrasco, como también con los querellados, y tampoco acusaron recibo de las comunicaciones efectuadas por la suscrita, solicitándole la información que tampoco el contador inicial, contratado por ellos, había tenido al elaborar esta contabilidad financiera. Y conforme al listado de clientes que analiza en su minuto, al análisis de los contratos de mutuo, a los antecedentes contables aportados también por el contador que se ha ya analizado, al análisis de las cartolas de las cuentas corrientes de IM Forex respectivas, ¿cierto?, informadas con el detalle concreto de cada una de las operaciones bancarias, a los ingresos en relación a IM Forex, a los abonos en las cuentas corrientes respectivas, a los saldos respectivos, se arriba a las siguientes conclusiones que son, señoría, muy contundentes. Refiere las peritos que trabajaron Paola Zúñiga Infante, profesional perito contador, en este informe pericial, refiere lo siguiente en la parte de las conclusiones. Dice: en base a los antecedentes entregados por las cartolas bancarias, se pudo establecer la efectividad de los hechos denunciados en cuanto a que la fuente de fondos desde la cual se cancelaron las presuntas rentabilidades efectivamente proceden de los dineros entregados a la empresa por los clientes mediante cheques, transferencias electrónicas y valevistas. En este sentido, quedaría descartado en las cartolas bancarias examinadas que el pago a los clientes, rentabilidades supuestas y devoluciones de capital hayan sido financiadas con ingresos provenientes de retornos de inversión
realizados por IM Forex, aludidas por el querellado en las declaraciones ante la Fiscalía. Los ingresos bancarios que figuran depositados y o transferidos a IM Forex durante el periodo del 30 de diciembre de 2013 a 19 de noviembre de 2015, está acotado a ese periodo, ascienden a 18.116.223.233 pesos. Y hace un detalle de vale vista, depósito en efectivo y transferencia respectiva. De nuevo, ¿eso corresponde a...? Eso corresponde, señoría, a los ingresos bancarios que figuran depositados y o transferidos a IM Forex en el periodo de 30 de diciembre de 2013 a 19 de noviembre de 2015. ¿Y los 48.637 millones? Hay un saldo, señoría, que es el del año 2016, que no considera este peritaje, por cuanto los contratos no fueron acompañados por la empresa y solamente se incautó algunos de aquellos, por lo tanto hay una parte de ello, y hay otra parte de dinero que precisamente es la incógnita de esta investigación. Es decir, como los imputados, y como lo vamos a demostrar también, mantenían dinero en las cuentas corrientes y también en valevistas en su poder, hay mucho dinero que hoy día no ha sido ubicado. Muchos valevistas que no han sido ubicados, de clientes que seguramente apostaron de esa manera y que los imputados pudieran tener precisamente en su poder. Por lo tanto, esto se refiere solo a los saldos de cuentas corrientes. Sí, pero, magistrado, pero a continuación dice, además, como la Fiscalía incautó una serie de valevistas tomados por la empresa y sus clientes, los cuales suman aproximadamente 9.800 millones de pesos, documentos que se constituyen en dineros entregados por los clientes a la empresa, pendientes de cobro a la fecha de esta pericia. Por lo tanto, los fondos que efectivamente ingresaron a la empresa de los imputados ascendería a la suma de 27.916.223.233 pesos, de los cuales 18.116.223.233 ingresaron a las cuentas corrientes bancarias de IM Forex y aproximadamente 9.800 millones en vale vista como resultado de la incautación de la Fiscalía. Respecto de los retornos recibidos por los clientes, no es posible hacer un cálculo debido a que estos retornos fueron cancelados en efectivo o depositados directamente a la cuenta de ellos y en otros casos se pagaron de manera masiva. En cuanto a los montos invertidos por la empresa IM Forex, Inversiones Inmaso Limitada, en el mercado a través del broker Destino del Dinero, a la data del presente dictamen, los querellados ni el abogado que los representa acusó recibo de las comunicaciones de la suscrita para aportar antecedentes, así como tampoco fueron aportados los antecedentes que constan en declaraciones de Víctor Pantoja que serían aportados por él a la Fiscalía. A pesar de esta circunstancia, el comportamiento observado por la suscrita de las cuentas corrientes bancarias de IM Forex y en particular el destino de las salidas de dinero efectuadas mediante transferencias bancarias no admite la existencia de desembolsos que pudieran ser asociadas a inversiones nacionales o en el extranjero. De acuerdo a los antecedentes examinados, las utilidades de inversión que señala el querellado serían ficticias y en consecuencia el perjuicio estaría dado por los montos entregados por los clientes presuntamente para ser invertidos en el mercado nacional o extranjero, menos los dineros cancelados por IM Forex a los mutuantes y las diferencias no fueron restituidas o devueltas por los querellados. Finalmente, el faltante total preliminar asciende a 18.116.223.233 pesos y corresponde a las salidas de dinero no justificadas por los querellados en orden a 10.118.254.341 pesos y los valores cancelados por los bancos a la fecha de cierre de las cuentas corrientes que se desconoce su paradero en una suma de 7.997.968.892 pesos. Y da cuenta de la información que analizó, que es la copia de la carpeta, los antecedentes, las cartolas en detalle, los contratos que fueron aportados, están también los correos electrónicos donde se le pide la información a los abogados y se les reitera incluso donde se les pide efectivamente cuáles son los comprobantes de las inversiones, los depósitos, las transferencias, las remesas de dinero y las cartolas de los brokers ya individualizados.
no hay respuesta de aquello. También la Fiscalía, señoría, efectuó comunicaciones electrónicas a los abogados, a los imputados, solicitando esta información para esclarecer precisamente este punto, pero hoy día, conforme al análisis que hay concreto de las cuentas corrientes, donde aparecen dineros ingresados de las personas, de estos dineros no aparece nada invertido y por lo tanto el retorno que se le hace por rentabilidades corresponde a lo que se ha denominado el esquema Ponzi, precisamente de las devoluciones con los mismos dineros de los clientes. Y esto está en las conclusiones que hizo el perito con la información, incluso una información que es preliminar, señoría, porque a lo largo de la investigación específicamente no hemos dado cuenta que los imputados, conforme a lo que es una estafa piramidal y una empresa del tipo piramidal, lo que han ejecutado es obrar con una información bancaria en un inicio, pero posteriormente también con inversiones en valevistas. Vamos a ir a las declaraciones de los imputados, señoría. Cuando se inicia esta investigación, en una primera declaración, el imputado Pantoja refiere que tiene en su poder cerca de 4.000 millones de pesos en valevistas que no ha invertido en ninguna parte. Son valevistas que estaban en una caja fuerte en su oficina, valevistas del año 2015, de mitad del año 2015, y que no tienen ningún sentido conforme a lo que él prestó en su declaración, y que me voy a referir también a lo mismo porque no tiene ninguna razonabilidad de inversión que él mantenga estos valevistas sin estar siquiera depositados en alguna cuenta, en algún depósito a plazo, por ejemplo, como para resguardar estas eventualidades de los mercados financieros que esgrimió en un primer momento. Entonces, voy a ir a las declaraciones que efectuó el imputado Pantoja en dependencias de la Fiscalía, y también voy a agregar ahí, magistrado, muy concretamente que las declaraciones que prestó no constituyen para nada una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, por cuanto la información es totalmente contradictoria con los antecedentes que fuimos encontrando y con los hallazgos de la investigación, y por lo tanto hubo ocultamiento de información y hubo lo que hay en definitiva, más que esclarecer, hubo una obstrucción a la investigación para que finalmente esto no llegase a esclarecerse de la manera que hoy día, por lo menos hoy día en este estadio procesal, tenemos ya, magistrado, cierto monto de dinero esclarecido y precisamente concluido como que se trata de lo que es un fraude penal del tipo piramidal. Hoy día hay un monto cierto, señoría, que ha sido analizado por los peritos, que ha sido analizado conforme a información fidedignas, cuentas corrientes de los bancos que han remitido esta información, contratos suscritos por los clientes, los aportes respectivos, y de ello da cuenta que no hay ninguna inversión conforme lo ha sostenido Pantoja. Voy a ir, señoría, a las declaraciones que prestó el imputado. Perdón, como conclusión, usted no tiene en su carpeta de investigación, por haber ustedes mismos, buscado esa información afuera, o por haberla proporcionado la defensa anterior o los propios imputados, ningún documento que acredite ninguna inversión de ninguna naturaleza o monto? Ninguna, señora. Ninguno. Ninguna. Hemos hecho los requerimientos de asistencia internacional para obtener esta información, porque él dijo se trata de un broker que es Smart Solution. Voy a pedir los reportes del broker. Hemos hecho este requerimiento de asistencia internacional para saber también en Estonia, donde él dice que obtuvo esta licencia de broker, que sería el único broker en Chile. Sin embargo, esos requerimientos están... ¿Eso está demostrado? ¿Ese viaje, por ejemplo, a Estonia? Hay unos viajes, me voy a referir también a ellos, magistrado, pero lo voy a hacer conforme a lo que se ha referido. Ya. Y me voy a referir, señoría, a las declaraciones del imputado, porque un poco para corroborar lo que he dicho, y también, señoría, para dar cuenta de las inconsistencias de las declaraciones que ha prestado el imputado y que tiene, en definitiva, el soporte de la investigación. Y están las copias de los requerimientos de asistencia internacional. Me espera un momentito, ¿podemos hacer un pequeño receso?